Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidas todas al último programa del año de Hacerse Cargo. Llegamos hasta acá. Bien. 12, o sea, 3 meses Hermoso. consecutivos. ¿Eso de programa, vamos? Claro, amor, programa número 12. ¿Para quién vino 3 ahí? meses. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Mila? ¿Dónde está Mila? ¿Sos vos? 2 meses de programa, vamos. 3 meses, el Papá Noel está medio puesto ya. Yo ese lo conozco. Estoy chivando mucho acá. Chicas, yo tengo esto como enredado. Y bueno, yo tengo lo que siempre Ahí va. tuve. ¿Cuernos? Sí. No. Ah, Bueno, Pero nada, asumidos. Lo importante es llevarlos con orgullo. exactamente. ¿no? Sí, Olvídate. sí. No te Va por ahí. quitan los bailados. Sí, a nosotros también nos da miedo ese Papá Noel, Agostina, tranqui. Le quiero decir hola a Dani, la multi. Dani, hola, amorcito, qué bueno que nos estés pudiendo ver en vivo. Ella es una alumna. La multi-Dani. Alumna y nada. Ay, qué genial. ¿Qué pasó? Colega ya mía. Está luchando Por con favor, la- hacker, mostrá esto. Yo mientras saludo y van pasando cosas. Acabamos. Sos un duende ahora. Es como cagaron con el medio, outfit a mí. pero como pará, medio lo- papa encima. Lo corres también. para el costado, fíjate, hasta tiene como un ganchito dame. hasta para engancharlo. Ay, Dios, todo hay que hacer. Acomódamela. Te amo, amor. Estoy como aplastada. Bueno, multi-Dani, te queremos. Sí, obvio que la queremos. Ok, obvio que la ok. queremos. Es una de las personas más graciosas que conozco fuera de ustedes. Así que nada, eventualmente. Ah, bueno. Se pueden ir a tirar unos chistes, unos stand-ups. Me encanta. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Yo no imaginaba que íbamos a cerrar este año haciendo un programa de streaming. A mí me parece Ni una una locura. locura. Si me lo decían el año pasado era mentira. Mentira, tipo, ¿qué? no, imposible. No, aparte a mí Mila me caía para el orto y yo decía, no hay manera que comparta con esta persona, me parece una reverenda boluda. Ay, te queda re lindo ahora. Tiene alma de duende o Sí, es, elfo de es Navidad. completamente duende. Che, pará, soy el gallo Pepe, alma de duende. Todo. Pero Moria ¿por qué? Kazan. Moria Kazan. Irradias vibras así como de... Sí, es un personaje. Exactamente. Hola Marti. Estoy sudada. La verdad que como que Por eso yo elegí ¿Por los qué cuernos. carajo adoptamos las tradiciones yankees si acá hacen 40 grados en verano? ¿Es tradición yankee Santa Claus? Sí, Sí, es de Coca-Cola. Sí. No, claro. no es de caca... De De Coca-Cola. Es de Coca-Cola. Tengo entendido que es de Coca-Cola. Podemos chequear esa información. creo que viene sí. que No. Coca-Cola inventó a Papá No. Noel a Santa Claus. No, a ver, Santa Claus es San una... Nicolás, ¿no Claro, era? San Nicolás creo que es una leyenda. Estoy hablando sin saber, porque no... No me gusta. Ahí va. Es como A ver. que... Ahí va, está. queda. No, para atrás. Está. No. Bueno, ahí, puede ser. Ponele que ahí va un poco mejor. Bueno, hoy es todo el programa de arreglarnos en los Sí, sombreros. Los sombreros. ¿Pero Y qué onda retocándose el entonces? maquillaje. Lo de Santa Claus. No, en realidad Papá creo que Noel. yo lo que había leído era que era como bastante turbia en realidad la historia, como que era un viejo que en realidad raptaba niños, no sé qué tan chequeado está ¿no? esto que estoy diciendo, es cero chequeado, pero como que en realidad la ¿Ese no historia era Peter Pan? no, como que- Siempre hay un viejo pedófilo que rapta que pibes. siempre hay un viejo pedófilo Pero que la rapta puta pibes. madre. Sí, No me bajen de una Esto se puso raro. es que Jingle birds, Bueno, jingle yo birds, tengo jingle birds. todo lo contrario. a ver. A ver. Yo tengo entendido que es San Nicolás y que, bueno, no sé toda la historia en profundidad, hablemos sin saber, el verdadero hablemos sin saber, pero Sí. esto de que era una persona que se encargaba de observar cuáles eran las necesidades de los niños y qué les podía dar como para generarles felicidad. Entonces les llevaba lo que necesitaban. Entonces de ahí la tradición de vincular como a Santa Claus o San Nicolás o Papá Noel Era con de esto izquierda, de Papá los Noel. regalos. Mirá. Con esto de los regalos. Y él repartía. Pero tranquilamente también podría ser... Ya que se te meta dentro de la casa es medio raro. O puede ser ¿entendés? todas esas opciones. Pueden ser todas esas juntas del A través de niño. los regalos. Además es como que se Observa supone vos. que está mirando todo el año a los niños. Claro, es como un que poco te está raro. observando. A mí el Ese otro no es día- Dios. Para. También. No, pero Papá Noel es Dios. A Con mí mi no, luna a en mí me Escorpio me daba amenazaban. pánico. Tipo, yo saber que había un señor que me miraba todo el año y yo me tenía que comportar bien. Era como que yo me sentía controlada y observada por un hombre barbudo. Era como, ay, qué feo. Está medio Pero raro. para mí nunca me dije, a mí me decían que mis papás le iban a contar, le escribieron una carta diciendo que Camila se portó bien, se portó mal. No. Pero no que me observaba. No, a mí me han dicho eso, que que te sí, que te engracias, mira todo el año y padre que y madre. si te portás mal te trae carbón. Ah, Decían. eso sí. Claro. Si te portás mal te trae carbón. Hay Ok. chicos que les llevan carbón. No, es tremendo. ¿sabes? Eso es Es un una trauma tortura. en la infancia que queda para Yo lo siempre. reharía. Sí, yo
Te portaste mal, pendejo de mierda, toma carbón. No. Pero yo he visto videos que les dan el carbón y después y el nene claramente llora y después les dan el regalo de verdad porque es como simplemente para divertirse. Pero claro, pobrecito. Pero Odio el contenido en base al sufrimiento sí, de los total, niños. total. Erradiquémoslo Eso porque de las sos redes, madre. por favor. Amor, pero me parece terrible. ¿Viste el video de Billie Eilish, la de What Was I Made For? Pero hecho gatito, miau, miau, miau. Pero viste que se lo ponen a los nenes y los nenes lloran. No. Y bueno, hay como todo en un momento como que se viralizó Ah, lo vi. ponerle ese video del miau, 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 miau a bebés, bebitos chiquitos que claramente no entienden un carajo. Pero yo lo vi y también lloraba. Y lloran. Bueno, pero ahí como Angie, que sos es un niño, poco- amor, tenés doble Leo, por eso. Es como Che, que pregunta, ¿ustedes empatizan escuchan mi también. voz? Sí, Sí, yo sí. escucho mucho, escucho bien la tuya, escucho re fuerte la de Cami. Ah, yo no Siempre me escucho mi voz. escucho Tipo, es la voz de mi conciencia. Está bien, amiga, no hablo más. No, escucho normal. pero por micrófono. Pero porque hablo desde acá. No. ¿Ahí te parece? no, ahí no te escucho. Desde acá. Ahí está bien, pero es cuestión del volumen del micrófono, porque Bueno. esto no sé, Sí, yo no me escucho. Ok. No, pero te escucho. Yo los escucho re bien a todos. Bueno, mientras nos escuchen bien los del público. Mirá, Cami, ahí está mi abuela. Mirá, Cami, que este año no va a venir Papá Noel. Y no, yo desde el momento que me convertí en madre, yo ya sé que el año pasado también no tuve mucho éxito. Y lo raro en realidad, ¿cómo se dice? Cuando algo es irracional, es que desde que soy madre me porto mejor que nunca. O sea, Papá Noel me tendría que traer muchas más cosas. Ah. Pero como tengo un hijo, le traen cosas a mi hijo, no me traen cosas a mí. Claro, no. Comprame un regalo, abuela, te estoy mirando. No, Te amo, gordo. No estaría siendo como ahí congruente la historia. Yo te voy a hacer un regalo y voy a abrir el vino, permiso. Ay, por favor, Arrancamos. por Hoy no hay favor. Hoy vamos a tomar la sangre de Cristo. Es el programa menos indicado para que vea a mi abuela, chicas. Sí, bueno. Por favor. Así se festeja la Navidad, corazón, es así. Me encanta. Hay que brindar, hay que comer cosas ricas. Acá tenemos el manicito. Me encanta todo, ¿eh? Así que Hermoso. buenísimo. El otro día escuchaba a las chicas de Reinas de Copas del programa de la mañana Estás que haciendo decían. ¿Qué decían? Decime. Así no se puede trabajar. loco. No, escuchaba a las chicas de Reinas de Copas que decían, che, ¿qué queremos transmitirle a nuestros hijos con esto, no? Como si ellas promulgaban esto de compartir la idea de Papá Noel o centrar la Navidad en el nacimiento de Jesús y toda la bola, ¿no? Rompió el corcho. No me Es que digas. tiene esas centenarias, tiene No la mucha puedo fuerza. llevar a ningún lado. Y vos, mirá que tenés experiencia, ¿eh? Y rompiste romper el corcho. cosas, sí. Pero bueno, todo tiene solución. No, pero dale, que sale. Bueno, nada, y entonces decía que bueno, sí, que está copado, tal vez si perteneces a esa religión, que yo supongo que sí festejar la Navidad es porque algo de eso sí te atraviesa. Pero yo decía, yo me divertí tanto con Papá Noel, también no me trajeron nunca un carbón, ¿no? No me quedó ningún recuerdo Por puro de suerte. eso. Pero me divertía tanto, era como la magia, el juego, ¿viste? De tratar de agarrarlo, ¿me entendés? De dejarle galletitas a la noche. Amores, Y que- ¿hasta qué edad creyeron? Yo hasta como los 12, me parece, ¿entendés? O sea, muy grande realmente hasta que Sol, mi prima hermana, que tiene 3 años más que yo ya tenía como 15, me agarró un día y me cagó la ilusión. Pero yo Claro. creo que capaz, si nadie me decía, Seguías yo creyendo. Podía seguir ¿Cómo se tranquilamente. enteraron que Papá Noel No, a mí, existía? a mí me lo dijo mi prima hermana de toda la vida, que nada, 3 años más grande, entonces Ok. Se cagó la ilusión. me recagó la ¿Y ilusión. ustedes se acuerdan? Yo no me acuerdo por qué, pero sí me acuerdo que no quería que sepan que yo ya sabía porque Claro, tenía te que terminaban darles los regalos. Así que los sostuve por muchos años la mentira. Ah, mira. Sí. Yo creo que mi prima hizo eso también. Igual mis viejos eran re boludos, se escondían los regalos en la ducha del baño. ¿Te trajiste Ah. un jugo tan, amiga? No la amo. Por eso quería la botella de agua. ¿Esto Están- hace un clérico? Sí. No. Acá cada una toma lo que quiere. Cortamos acá. Cortamos acá. Están, la multidad dijo, están muy dispersas, amo. Sí, sí. A una tiene un pañuelito. Nivel se está armando un clérigo a o vivo la muchacha. Y Bueno, banquen. Y en mi familia, mi mamá se disfrazaba de Papá Noel. Ay, no, para. Bueno. No creo, amor. No Sí. creo. Como que de repente me asusté. Bueno, mi mamá se disfrazaba siempre de Papá Noel y yo me la creía, obviamente, y era como la novedad, era esperar a Papá Noel y que Y llegue. viste que no te preguntabas dónde mierda está tu mamá en ese momento. No, Acá- cuando fui creciendo como que
dije, che, mi mamá como que desaparece justo cuando se va y ahí me fui dando ¿te cuenta. avivaste sola? Claro, Claro. era muy divertido porque tocaba el timbre y empezaba, ¡jo, jo, jo! Toda Ay, disfrazada la con el amo. coso, Papá Noel con la con tetas. bolsa. Lo daba todo. Hermoso. Hermoso. Mírala. Sí. No. Y, ¿qué pasó? Yo hice... Eso quilombo. Y me enteré porque yo ya lo venía sospechando y una Navidad ella se disfrazó y yo medio que la miraba así como, me parece raro. A vos te conozco los ojos. Se baja la barba y me guiña el ojo. Y después yo dije, Ay, ok, es mi mamá. Más linda. ¿Y a Y vos así se me te cayó enteré. el mundo a los pies? ¿Sabes qué no? Porque ¿No? ya como que fue un proceso, siento, como que me fui Claro. dando cuenta. Qué lindo, amor. Lo iba charlando con mis amigos. Che, ¿existirá o no existirá? Me Era da- como... Me da y- mucha ternura. ¿Edad, aprox? Es que no me acuerdo, habrá sido 8, 9 años, Claro, por bien, ahí. bien. No, sí, yo me la creí muy hasta muy de grande. La secuencia en mi casa era que siempre fueron de muchos fuegos artificiales, entonces tipo brindaba 10, 9, 8, qué sé yo, brindar y después de brindar salir afuera a tirar los fuegos artificiales. Y claro, yo nunca me daba cuenta que mi hermana y mi vieja, mínimo 2 adultas, siempre desaparecían en el momento en que íbamos a tirar los fuegos artificiales. Entonces ahí, Claro, bueno, era como el todas momento ellas, que- y de repente ibas y estaban todos los regalos ahí. Me Como, encanta. ¡ah! Y sí, Yo sí. corrí a Papá Noel. ¿Lo corriste? Yo me acuerdo que una vez... viejo. Hasta repasadores traje. Chicas, soy la señora del grupo. Pásame que volqué acá también. ¿Viste? No, Yo no. sabía que se iba a necesitar, ¿vieron? Gracias, amiga. Dios. Bueno, nada, resulta que estábamos así con mis viejos y me acuerdo que mi papá me dijo, Ángeles, Papá Noel está en la esquina. No, claro. Entonces yo salí y vi a mi papá correr. Claro. Y no sé cuántas cuadras estuvimos corriendo y me decía, dobló allá. Y yo me acuerdo de la emoción y toda esa cosa linda y divertida de querer agarrar a Papá Noel. Entonces yo digo, sí, está bien, como que está bien, es mentira. Bueno, tal vez no inculcar esto de si te portás bien te traen, pero decirle que hay un ser mágico que trae regalos, total. ¿Qué te puede hacer de malo? El otro día. Generar traumas. Mi abuela era hiper religiosa y nos hacía hacer un pesebre viviente. No. Entonces nos disfrazaba de Decime que hay angelitos fotos, de por Jesús. favor, de eso. Buscame Seguramente, fotos, bueno, le voy a buscame buscar. fotos, dale. Y después cantamos. Wow. En Belén ha nacido. un niño No, igual me con encanta. No. Chicas, yo actué de María en la iglesia. Lo habías contado. Se los juro. Yo estaba tomando la comunión, era en esas épocas, y me eligieron para ser de María, y yo estaba así con un bebito, Ay, no. y lo hacía y lloraba, pobre. Para mí después dije, pobre bebé, fue una Un bebé de tortura. verdad. ¿Era un bebé posta? Era un bebé de verdad, era el hijo de una de las Ay, señoras no, de ahí. no. Dios. Y lo dio. lloraba, pobrecito. Y yo lo agarraba porque había una parte en donde yo tenía que levantarlo así como es el enviado. Tipo, y el rey león gritaba, tipo, no, No, fue terrible. tremendo. Jesús tipo el rey. Pero igual León, lo viví ¿viste? muy, como de una manera muy hermosa. Fue re lindo. Me re gustó, se lo juro. Porque Ese niño está pues, medicado ahora. Pues niña pisciana, o sea, ahora Sí, sí. modo espiritual, pero antes estaba con la espiritualidad desde la Ella iglesia. Ay, casi tiro el Era vino. María. ¿Podemos brindar que tengo el vino acá? Sí, y por vamos así favor. como- Esperen que Bueno, me paren, ¿por qué brindamos? Esperen. Ay, Brinden. Por nuestros viewers, antes que nada. No somos nada sin ustedes, Muchas muchachos. gracias por Gracias estar por del otro acompañarnos, lado. realmente. Sí. Por bancar Sí. estas locuras, a nosotras que a veces Por nos animarnos. pisamos cuando hablamos, por animarnos a seguir. Gracias a nuestros haters, gracias a nuestros lovers. Ahora tenemos haters. Ahora tenemos haters. Se los amamos. Así que bueno, gracias ahí por estar del otro lado. Y bueno, esperen al 2025 que se vienen cositas. El real se viene cosita, mamuchi. Así que bueno, chin chin, dale, así Chin, arrancamos. Chin, chin. Chin chin. Espera. Chin chin. A los ojos, a los ojos. y con la mano izquierda que es del corazón. Ay, no, brindé con la derecha. Bueno, ya pero fue. Nadie es zurdo, amiga. Chin chin. A ustedes, espero no que se sabías. hayan preparado el vinito. Como dice la señora de Telefe, brinden Si con están tomando, nosotras. brinden Vamos a con tomar un mate, con vinito. vino, con algo, pero queremos ver sus fotos. Mándennos sus brindando. fotos, Brindando con arróbennos. nosotras. Nosotras, claro. Guión bajo, hacerse cargo. Así Sí. que mándenos su fotito. Sí. Bueno, ¿y ahora de qué hablamos? Y si quieren, pueden darle like al video para ayudarnos y suscribirse al canal si no es que están suscritos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me hay- acuerdo que cuando yo me enteré que no existía Papá Noel era a los 8 años y que yo estaba sentada en la mesa con mis viejos y estaba una amiga mía de la infancia que era también 2 años más grande que yo. Y mis viejos, todo así como en una cuestión muy seria, me dicen, bueno, Ángeles, hay algo que nosotros te queremos contar.
Trágico. Todo así, yo, ¿viste? Bueno, ok, 8 años diciendo, ¿qué onda? Voy a tener un hermanito. Te queríamos decir que Papá Noel no existe. Entonces yo estaba así. Agarré a mi amiga de la mano, agarré a mi mamá de la mano, mi mamá agarró a mi papá de la mano, o sea, una cosa toda medio rara. Y les digo, entonces los Reyes Magos tampoco. Claro, empezaron a caer fichas. Claro. Y no, y ahí empecé a llorar, pero por esto, porque sabía que no me iban a traer más regalos. Me decía, siempre fuimos nosotros, pero bueno, como somos... Claro. Bueno, nada, y ahí como que yo lloré. Y sí, claramente, iba a llorar. Es la caída de la ilusión, creo que también como lo fuerte cuando pasa eso. El otro día estaba viendo un reel de una chica que comparte contenido sobre crianza y hablaba de esto de que como que puede generarse como la ilusión de Papá Noel igual sabiendo que no es real. O sea, viste esto que hablábamos en el programa anterior, como que los niños cuando juegan algo, juegan a que es real eso, Sí. ¿no? Entonces como que al fin y al cabo si uno se lo propone, capaz un niño podría tomárselo como con el mismo nivel de magia, igual sabiendo que son los padres porque juegan a Papá Noel, por ejemplo. ¡Ay, ¿no? qué lindo! Como, ahí va por ahí, pero obviamente que es como una idea muy novedosa esto de plantear otro tipo, que antes era como, no, ¿cómo no le vas a decir que Papá Noel no existe? Le tenés que decir que Papá Claro, Noel, o sea, sí. Bueno, no pero sé. también desilusionarte es parte de la vida, que lo vayas Totalmente. aprendiendo de chiquito. Sí, totalmente. No está mal, ¿no? ¿Será el primer hombre que nos rompió el corazón, Papá Noel? El primer viejo que nos rompió el corazón. El primero que nos vendió El Chucu. primer viejo barbudo. El verdadero Sugar Daddy, porque nos traía regalos. Wow. Era señor grande. Mira, Papá Y ahora Noel, el Sugar está como Daddy. todo muy novedoso el tema de Papá Noel. Como que ahora hay videos donde Papá Noel te dice, hola Ángeles, Sí. feliz Sí, que lo Navidad. llaman. Y te llaman, es como, eso en nuestra época no No, existía. escribíamos la Era cartita. la cartita y bueno. ¿No vieron el pibito ese, el cordobés, que encima la tonada le agrega 10 niveles de mejoría, que le hacen esa llamada, ¿viste? Para que él hable con Papá Noel. Sí. Y claro, en la videollamada... Creo que ya sé cuál es. En el video, vos tenés como un tiempo para preguntar, para que Papá Noel te responda, hace un silencio como para que vos le respondas, claro, y el pibito empezó a hablar, y después Papá Noel saltó con otra pregunta. No, pará, le decía, porque yo quería decirte que... Y Papá Noel sería, pero este viejo pelotudo no me escucha. No. decía. Es muy buena. Me encanta. El- Todas esas cosas me divierten. El otro día mi abuela me trajo, muy simbólicamente para la fecha, una foto mía de las, ¿viste? Cuando vas a Jumbo a sacarte la foto con Papá Noel. Ah. Bueno, yo ahí sentada con Papá Noel, con el pelazo divina ella, y atrás tenías el espacio para hacerle la cartita, ¿no? Ahí donde estaba la foto. Entonces decía, querido Papá Noel, este año te quiero pedir. Bueno, ahí empecé, no sé qué, y unas zapatillas, y un no sé qué, y ta. Y que todos los grandes y chicos del mundo sean muy felices. Postdata, y una tabla de surf. Amo. Le pedía 1500 cosas que Ella todos vi- sean felices y una tabla de surf. De ¿Dónde postdata. ibas a surfear? ¿Al riachuelo, boludo? Aparte no Le sabía salió un surfear. tercer ojo. Tenía 8 años, no sabía surfear, nada que ver. Me encanta, me Nada. encanta. Pero yo rebanco como toda esa cosa de la magia y el disfrute. Pero también banco esto de hablar de por qué se celebra la Navidad. También me disfrazaría de Grinch, perdón. Ay, aparte, sí. como que vos decís que no te gusta ver los videos esos. No, donde nunca. Los chicos gritan. Pero he visto batallas campales con el Grinch Yo que lo vi, entran, sí. los asustan, pero que después los chicos van y se le tiran encima, ¿me No, es entendés? Es terrible. No, Que defienden la Ah. Navidad. Igual, en Yo mi nunca- familia, por ejemplo, jugamos al Amigo Invisible hace ya muchísimos años. Y también está eso de la ilusión. O sea, ya no hay pequeños... sí están mis sobrinos, pero no suelen pasar Navidad con nosotros. Ya no hay niños con quienes mantener la ilusión de Papá Noel, pero está buenísimo el juego que se arma y se arma mucha ilusión de que, ay, ¿quién me habrá regalado? Porque jugamos a que tenemos que adivinarlo. dejamos Ah, qué lindo pistas. eso. Entonces, digo, es una tradición que está buenísima. A veces se puede buscar como la vuelta sin caer en Papá Noel. Sí, totalmente. El otro día veía un video que decía como nos regalamos cosas de mi mamá hasta que ella se dé cuenta, ¿lo vieron? Ah, sí, es buenísimo, la abuela. No, Qué bueno, buenísimo. no, buenísimo. Y claro, todos los hijos y nietos, no sé qué, le habían robado cosas a la Claro. señora de su casa. Che, me hice una buena idea para hacértelo a mi abuela este año, porque ella siempre dice, me roban cosas, me faltan cosas. No sería espectacular. Y ella, ay, qué bonito, ay, yo tengo el mismo, ay, tal cosa, hasta que se dio cuenta Claro. de que eran todas cosas de ella, nada. muy Mirá. gracioso. Y bueno, está difícil la situación. Eso es hacerle bullying a los viejos con Alzheimer igual. No, Yo prefiero O sea, Claro. no pueden sufrir los niños, pero los viejos con Alzheimer sí. No, pobrecito. Recalcula, Ah, te piensa, quedó, ahí te analiza. quedó. No, pues está viendo a mi abuela, Ya, no, entonces, por favor. no, respeto a todos los niños y grandes del mundo. Bueno, Que todos no se sean lo muy hagan felices. a sus abuelas. Ah. No se lo- no- Yo se lo voy a hacer. Priscila.
¿Qué te iba a decir? Ojo que también entiendo que para muchas personas estas fechas terminan siendo como un momento de muchísima estrés. Y tristeza. Estrés también. y dolor, sí. Dolor. Es Sí. como que tienen bueno, lo que siempre hablamos, ¿no? Que a mucha luminosidad, que a mucha Sí. cosa linda, siempre está la sombra también ahí pesando. ¿Alguna de ustedes les pasa eso? Justo hoy, Mari, mi nueva mejor amiga, o sea, la chica que viene a ayudarme con la limpieza en casa, Sí. me dijo que su papá había fallecido hace 12 años, un 24 de diciembre. Y que bueno, que es durísimo para ella, ¿no? Como ese momento y que justo hoy, esta Navidad, bueno, la madre no la va a pasar con ellos, ¿no? Entonces es como que ahí es un removimiento. Le dije, fue amor, como... Que es justo, ¿no? Y sí, obviamente, yo creo que también las fiestas nos conectan como con todas esas... Sí, con todo el amor que sentimos por las personas que están alrededor nuestro, pero también con todo el amor que sentimos por las cuales ya no están alrededor nuestro, ¿no? Sí. Hay algo ahí, creo, re fuerte en cuanto a los duelos que se ponen en juego. ¿Y por qué siempre se le da más peso al compartir en las fiestas que el cotidiano? Porque incluso, no solamente esto que, bueno, cuando estás brindando, de repente llorás por los que no están y amabas, y por ahí no te pasa en la semana. Por ahí sí, pero por ahí no, como que tiene una connotación como muy especial, y además también esto de por qué es tan importante, ¿me entendés? Juntarse sí o sí ese día, y que mucha gente, no, en tu casa no, y en la mía tampoco, no, y en la de ese sí, bueno, este no, y si está este no voy, y si... ¿Me entendés? ¿Y por qué justo ese día? Si el resto del año no tuvimos drama en juntarnos en algún lugar, ¿por qué en ese nos ponemos así como muy minuciosos? ¿Qué tienen de especial las fechas estas? Que generan eso. ¿A vos te pasa? Tenés el WhatsApp 11 38 87 83 62 para Saca el contarnos, cuero la tía rompepelotas que caga la Navidad. Dale. para contarnos qué onda, cómo vivís la Navidad. ¿Te estresa? ¿Lo disfrutás? ¿Te estresan las reuniones familiares? ¿Te gustaría pasarlas solo? ¿Querés pasarlos con amigos y mandar a todo el mundo al carajo? ¿Te gusta salir de joda? ¿No salís de joda? ¿Qué haces? Iluminanos. Yo hace un tiempo acá- que... Sí. Hace un tiempo que decidí que Navidad la paso siempre con mi flia y Año Nuevo con mis amigos. Es algo que se usa mucho igual ahora. Es como Navidad Sí. con la familia y Año Nuevo es como más amigos. Cenamos con mis amigos. Bueno, acá en la cajita de preguntas que pusimos en Instagram, Sí. justo hay una persona que puso que quería que hablemos de pasar las fiestas lejos de la familia por cuidar la salud mental y emocional. Upa. Banco. Claro. O sea, Ok. El tema, yo creo que ahí también hay cuestiones a revisar, ¿no? ¿Por qué la salud mental tuya depende de el estar lejos de tu familia? ¿Y por qué eso solamente lo tendrías que hacer en las fiestas? Porque supongo que si te dañan la salud mental tu familia, que es el círculo más cercano, son gotitas que van llenando el vaso todo el año y que de repente en estas fechas, bueno, se rebalsa por A o por B, pero... Yo creo que lo que pasa también ahí puede ser algo de que la familia como que se expande en las fiestas, entonces comparto con personas con las cuales no estoy acostumbrada a compartir, sino Claro. que vienen mis tíos de no sé está como dónde, ese, vienen- no sé, tío abuelo que no me lo Claro, soporto, que no que claro. o hay también muchas discusiones por política, muchas discusiones por muchas cosas Sí, que- sí. cuando la familia se junta. Sí. Y yo siento que si realmente no te sentís cómoda, lo ideal es pasarlo como uno más como una mejor se siente y con quienes realmente elija, porque está esta presión de tengo que pasar las fiestas con mi familia y la realidad es que muchas personas eligen pasarlo solos o eligen irse de viaje o pasarlos ni con celebrarlo amigos directamente. o ni celebrarlo. Sí. Y me parece re válido como sacarle esa presión de por qué me tengo que juntar sí o sí. Claro, y entender esto que también el hecho de que vos lo quieras no significa que las personas de tu entorno lo van a querer, porque ahí también empiezan a haber como disputas, ¿no? De ponerle, yo estoy con Gaby, ¿no? Y Gaby la quiere pasar en su casa, solo, ¿me entendés? Tranqui. Y yo no, pero bueno, nada, y empieza una pelea porque no, hacé lo que yo quiero porque son las fiestas y encima las tenés que pasar conmigo. Bueno, pero si vos... Entonces Claro. aparecen todas esas tensiones que son un rompedero de bolas y entiendo que generan mucho estrés por esto de estar siempre tratando de complacer y cuidar al otro. Total. y- Astrológicamente a mí siempre me parece interesante pensar que todo este proceso de las fiestas, Navidad y Año Nuevo pasa en temporada capricorniana, que estamos ya a punto de arrancarla, ¿no? Entonces, Sí.
Capricornio como signo nos permite conectarnos con el deber ser, ¿no? Entonces trae esto que vos decís, o sea, de repente yo debo ser y debo comportarme, Sí, con eso establecido. y tengo que cumplir con ciertas tradiciones y con ciertas formas y normas durante este mes, ¿no? Nada, creo que sí, es valioso pensar en lo que uno necesita, obviamente, y es valioso también, o al menos a mí lo que me ha servido, es enfocarme en lo que sí quiero, Claro. con lo que sí quiero compartir, ¿no? Y sinceramente yo quiero ver a mis sobrinos, o sea, yo principalmente se trata de eso, ¿no? De conectarme con ellos muchísimo y obvio amo a toda mi familia, pero en ellos para mí hay algo muy especial, ¿no? Y en que ellos compartan con mi hijo también, entonces digo, quizás hay algunas conversaciones que se ponen en la mesa que esto lo estoy diciendo ahora, pero hace 3 años atrás me cagaba puteadas no Navidad, todas las almuerzos o cenas familiares me cagaba puteadas con todos, porque obviamente pensamos distinto, ¿no? Pero esto, o sea, si yo de repente puedo poner el foco en lo que sí me contribuye de ese día y en lo que sí quiero hacer crecer dentro, bueno, quizás no lo vivo como un martirio. Ahora, si definitivamente no hay nada de ahí que yo sienta que resuena conmigo o que me da felicidad, bueno, no. O sea, no deberíamos estar obligados, aunque nos lo sentimos así, ¿no? Bueno, hay Obviamente. una consultante que hace unos días me dijo, yo Navidad voy a pasar con mi familia porque lo elijo, pero yo no tengo los mismos tiempos que mi familia, no disfruto de la misma manera, entonces en Año Nuevo decidí pasarlo con mi mejor amigo, vamos a comer algo, vamos a ver unas pelis, vamos Hermoso, a tomar un vino y nos vamos a hermoso. dormir temprano. Fue como hermoso. Hermoso. Ese poder de elegir y de saber, no disfruto de la misma manera, no comparto, no tengo ganas de vivir esto. Me parece re válido escucharse. O un poco y un poco de nuevo, ¿no? Yo traigo esto de voy a pasar la Navidad con ellos y el Año Nuevo hace un montón de tiempo que no. Pero porque no, uno para mí está bien, o sea, como que cumplo la cuota con eso. Claro. Porque aparte es 24, 25, son como 48 horas de corrido, un poco más, ¿no? Que se la es un viven. montón. Se Sí. la viven. No, yo ya decidí que es 24 y el 25 tranca, 31 el primero, además porque me suele acostar a las 8 de la mañana, tranca, ¿me entendés? No, Te vas esto- a clavar las botas azules. Tal vez, otra vez, otra vez. Y además también estoy como esto de decir, bueno, no voy a esperar a que las demás personas Bájame el decidan. aire porque Lo se bajo, me lo bajo deshidrata la porque- conductora. Está. Mira que Mírala. está, ahí te lo pongo en 18. Ay, por favor. ¿Es eso o el vino? Te lo pido. Claro. Ah, es el clericó, ya la. ¿Qué ¿Qué es eso, Cleri? ¿Qué Cleri qué? Nunca Vino escuché. con jugo. Vino con Vino con Ah, ahí va. Yo soy de las que lo rebajan y todos putean. Y dicen, ¿qué es lo que estás haciendo, nena? Mal, la parte no es entendés riquísimo el nada". vino este. El próximo Bueno, karaoke para, te hago probar el tinto de verano. Claro, tinto de verano. Para, ¿a mí me estás diciendo? Sí, 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 Ah, pero yo ya lo probé, me encanta. Ah, bueno, más o Me- menos, es eso. Es parecido, pero... Pasa de clericó yo lo- con a mí me ensalada gusta... de fruta en realidad. Claro. Ah, Con frutita. a mí el jugo de naranja no, como que en la bebida alcohólica no. Es como el jugo de pomelo o otro quizás más dibujadito. ¿viste? Yo... Excelente. A mí no me gusta el vino así como puro. Straightforward. Mira que he ido a los viñedos y todo y quise probar y no Y no. hubo caso. No ¿viste? no sos vinera. No soy vinera, Está bien. pero si le pongo juguito, pasa. Y sí, sí. No, y pasa. Y pasa. Y engaña. Sí, no, que una vez me acuerdo que estábamos después de la celebración de cuando salimos campeones del mundo. ¿Qué hoy es ¿Qué? aniversario? ¡Ay, hoy! 2 Sí. años. No, oye, no es 22. Sí. 18. 18. ¿El 18 salimos? Sí, Claro. ¡Ay, bueno! El 22 creo que año fue el día que llegaron, una cosa así, pero el y del 18 año llegamos. 2022. Ay, bueno, estoy más perdida que... 18 Bueno, no sé, me 22. pasó que estábamos ahí en la celebración de campeones del mundo. Primero que era, bueno, vamos a comprar algo para tomar al kiosco. Todo lo que sea uvita y vinito de cartón ya no había. Estaban los caritos. Y fue como, bueno, ya fue, Y vamos, sí. agarra. Argentina campeón. 3, dame. Estábamos en la plaza, che, y el destapador, bueno, independientemente conseguimos, solucionamos. Obviamente, festejo va, festejo viene. La profe de yoga, muy feliz, ¿no? Y al otro día, lunes, yo tenía clases. Fue un domingo, el lunes yo tenía clases. Primero no podía mover las piernas de No. todo lo que había saltado y bailado y tensionado. En el partido estuve con las patas para arriba también porque me había bajado la presión. O sea, a ese nivel. Y una alumna me dice, ¿sabes que yo ayer te vi? Y dije, uy. Uy. Durísimo. Dice que estaba en su departamento, tiene un departamento sobre la 148, que es una de las calles como más transitadas ahí de Verazategui. Y
Me dice, sí, porque escuché que había alguien haciendo un re barde, que estaban todos re jedes. Y cuando salí, estabas vos dándole con una botella de plástico al piso. Bueno. Y yo tipo, no era yo, sí te grabé, me dice. No. Uy, listo. Bueno, sí, es lo que somos. Es Es lo lo que que somos. Yo estaba embarazada en el mundial y el nivel de contracciones que tuve Me estás jodiendo. en ese y no en la semifinal, en los cuartos de final, que también fue complicadísimo el partido. No, la panza era durísima, era tipo una piedra. No, fue tremendo. No, Pero bueno, zarpado, nada. zarpado. Momentos. Ahí tenés un claro ejemplo, esto que nos preguntamos, qué pasa en Navidad, qué pasa en Año Nuevo, qué pasa con los mundiales. En los mundiales, aún al que le chupa un huevo el fútbol, y yo soy una de esas, te subís a la ola. Yo igual. Te me vi todos los emocionás. partidos, me Yo emocioné, me lloré, puse nerviosa. y a mí el fútbol me chupa Sí. 3 huevos, no sé qué Yo es me fui el al director obelisco a técnico de nada. festejar, Sí. todo. Era, Al hay obelisco. algo y después ahí no miro de- nunca un partido de fútbol, o sea, nunca. Pero el mundial me lo vi todo y es increíble esto. Como que te subís a la ola colectiva que es linda. ¿Quieren tener el nombre técnico? A ver. Cadena mágica. Explayate. Es un concepto, bueno, también lo traigo del libro de Doc, Mi Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi, y él explica cómo una intención o un hechizo o lo que sea que queramos plantear en la realidad se hace cada vez más potente a medida que mayor cantidad de personas estén involucradas. Entonces, cuantos más personas hay involucradas, más potente es esa ola capaz de llevarme Hermoso. en esa dirección y más fuerza tiene esa energía. Uf. Bueno, Plutón en Acuario, un poco lo que se viene ahora. Totalmente. Como movernos en masa y transformarnos bastante. Bueno, Sí. Tratemos de hacer lo que decía Guille el otro día, de anclar desde el Sí. corazón, integrar sí, las sí, emociones sí. para no crear desde el caos. Total. Porque si no, sí, es una bola de nieve que se va a hacer más grande y más grande y más grande. Entonces es re importante ir hacia adentro y fijarnos qué es lo que hacemos. Que yo creo que también es una época del año en la que se da mucho esos procesos, ¿no? En donde estuve poniendo mi energía, como esto de hacer como la evaluación. El balance. El balance de fin de año. ¿Hacen balance de fin de año? Sí. Sí, en algún momento, primero como que digo, uy, como empiezo a ver que todos están haciendo balances y es como que, bueno, como decís esto de la ola colectiva, Claro, la también, cadena, es como me que lleva. digo, che, y a ver, ¿y yo cómo fue mi año? Y ahí empiezo como a procesar. Claro. No sé si lo escribo, pero me detengo como a meditar y a agradecer, a mirar, a observar. ¿Ustedes? No sé si balance, sí observo qué sucedió. No sé si este año, pero también lo noto como una excusa, ¿viste? Decimos, no, en enero voy a empezar esto. Son la claro. misma persona. No, el y además, 31 de diciembre o el astrológicamente, 1 de el año todavía enero. no empieza. Claro, entonces Totalmente. como, entiendo Totalmente. uy, me lo dijo el coso. Entiendo el cierre simbólico y demás, Claro. pero no, lo hago simplemente como un chequeo de qué cosas fueron sucediendo, ¿no? Sí que quisiera transformar o que quisiera mantener, pero no me pongo como un ritual. Pero Claro. eso es un balance. Es decir, bueno, ¿qué me pasó? ¿Con Pero qué me viste que quedo? este ¿Con año qué no? lloré. No, Reí, bueno. amé. Ah, bueno. Esta es la Bailé. escritura, un poema Este año medio. compartí. Este año ponerse conocí como- personas maravillosas y algunas otras se fueron. No, pero como objetivo. Y Siempre es la gente se típica. pone como objetivos y si no los alcanzaste viene la frustración. Yo lo hago más como una revisión emocional, no de haber alcanzado metas o cosas así. No, yo sí, el balance no lo hago como fijarme qué cosas cumplí y qué cosas no, sino decir, bueno, ¿qué aprendí este año? ¿Con qué me quedo de este año que pasó? Ya que, bueno, cambia un numerito, vamos a fijarnos si Claro. también se hace un cambio acá dentro de mi Yo cabeza. sigo usando 2023. ¿Podemos hacer balance de año en vivo? ¿Qué aprendiste este año? ¿Te la puedo tirar? Sí. A ver, no, tirame la voz después a mí, como para claramente, porque Obvio. si me exponen así. Obvio. Uy, chicas, no sé, es un montón. Voy a comer. No, bueno, Voy a tomar. Puede ser entre Anchi y yo, ¿no? No, bueno, No, estoy. si usted no escuchan. Ah, no, el otro, Sáquense los auriculares. el otro día creo que una de las cosas más importantes que aprendí fue la siguiente, que el otro día se lo contaba a Pri en la exposición de Mila. Me di cuenta de por qué yo no compartía en grupo. ¿Por qué no compartías en grupo? Gracias por preguntar. Es verdad, porque Ya Angie que siempre preguntan. nos pregunta y no le repreguntamos. Yo tengo que Te vamos a Porque empezar a es Ángeles preguntar. Occhiato. Claro. Bueno, Ya te vamos a traer un conductor a que te conduzca a vos. Pero Si mientras la entrevistamos un día, ¿Sí? Me encantaría. ¡Sí! Sí, sí. Bueno, nada, entonces el otro día me puse a pensar en eso de por qué me costaba tanto en grupo en base a una situación que atravesé. Me vi sentada en una mesa
con gente muy, muy linda y muy sabia. Éramos nosotras. Para. Entonces, me di cuenta que eran personas que sabían mucho más que yo. Y me sentí, o sea, desde un lugar muy egoico, inferior. Y claramente, Te voy a contradecir. ¿Qué? No sé si sabían más que vos. Quizás sabían otras cosas que vos no sabés y viceversa. Listo, continúe. Gracias. Solo quería decir gracias. eso. Bueno, pero mi sensación principal, la que se me despertó en ese momento, fue una sensación de inferioridad total, de Claro. no puedo aportar absolutamente nada valioso sobre esta mesa, más que preguntas, y voy a limitarme a escuchar, y era una cosa que me carcomía por dentro, ¿viste? Y de repente dije, claro, obviamente uno no busca a lo largo de su vida sentirse inferior, sentir como esa sensación muy, muy feucha. Pero después me puse a pensar eso, yo sé cosas distintas, y las veces que me sentí así, no inferior, sino que no sé de qué me están hablando, pero uy, che, qué interesante, fue en los momentos en los que más aprendí, porque me metí a estudiar yoga, porque me metí a estudiar metafísica, porque me topé con personas que terminaron siendo mis amigas, ¿no? Entonces dije, pará, cuando yo me corrí un poco de esa sensación de sentirme inferior, apareció algo súper lindo y pude aprender un montón. Pero descubrí que yo escapaba a esto de relacionarme con nueva gente, más del círculo ya bastante cerrado que tenía en mi vida, y abrirme a trabajar en grupos y demás, porque yo no quería exponerme a esa situación. Entonces, como que mi balance fue esto de, cada vez que aparezca esa sensación, que inevitablemente va a aparecer, recordarme esto. No es que yo no sé, sino que sé distinto, y esta es una oportunidad para aprender de las personas que tengo enfrente. Y esa caída de ficha fue como que puede parecer recontra obvio para quienes estén escuchando o para ustedes, pero para mí fue como una caída de ficha tremenda y me generó una paz. Hermoso. Y fue como, ay, sí, Igual, amiga, no está mal no saber y admitir No. que no sabes. totalmente, totalmente. Y no está mal decir algo que por ahí la otra persona después lo ponga en jaque y vos tengas que cambiar tu sistema de pensamiento, que es lo mejor que te pueda pasar. Porque lo también. lindo también es cuando escuchamos para realmente escuchar. Porque ahora como que ocurre mucho esto de, con esta rapidez, es como escucho para contestar. Sí, escucho para responder. Para responder, claro, pero no para realmente escucharte y analizar. Es como que ya te estoy escuchando y yo estoy pensando lo que yo te voy a decir, y es como aprender de ese otro que tiene algo diferente, procesarlo y después como, bueno, contestar, que es algo que ya prácticamente no lo estamos poniendo muy en uso, porque es como que todo el tiempo, bueno, y en el streaming menos, ¿no? Porque es todo el Sí, tiempo, pero en la vida cotidiana es como que todo el tiempo estamos ahí contestando, hablando, y está bueno esto de me detengo y escucho eso diferente que tenés para decirme, y me genera un montón de cosas que las tengo que procesar para después contestarte. A veces la respuesta no es inmediata. Sí. Hay una formulita supuestamente para como el crecimiento personal, ¿no? O de un negocio, cuando uno es su marca personal, que es 33, 33, 33. Y tenés que tener como 33% de porcentaje de personas en tu vida a la cual vos sientas que les estás enseñando algo. 33% de personas con las cuales sentís que están aprendiendo juntas lo mismo. Y 33% de personas que vengan a enseñarte cosas que vos no tenés ni idea. Sí. Entonces, permitirte ese 33%, amor, es llevarte un crecimiento exponencial y hermoso. Me encanta, Sí. me parece súper hermoso. No, fue eso, y también me di cuenta que una de las metas que me había puesto a principio de año fue abrirme a otros. No me puse esto de, bueno, para tal fecha voy a tener, ¿no? Como estas cosas muy Puntuales. muy puntuales, pero sí como meta de este año fue como, bueno, me gustaría abrirme a nuevos círculos, me gustaría abrirme a nuevas personas y demás. Voy a ver si puedo. Y de repente siento que esa intención que era como fuerte fue desplegando un montón de cuestiones súper lindas. Entonces creo que de este año, dentro de un montón de otras cosas más, obviamente, pero esto es como lo más grosso que me llevó. Así que ese fue como Qué mi lindo. balance. Muy hermoso. Les confieso, yo cuando la cité, tuve que trascender esa cosa de inferioridad, porque para mí ustedes tres saben, o sea, dentro de mi cabeza en ese momento era,
están allá, yo las veo allá arriba, ¿me entendés? Y bueno, fue como, bueno, no, igual vamos a sentarnos todos en una misma mesa. Claro, Sí, bueno. literalmente. Sí. Pero yo tenía esa inseguridad y poco a poco me fui sintiendo cómoda. Y sí, obvio, saben cosas que yo no sé, pero es lo lindo y es lo que me convoca Es lo todos los nutritivo. miércoles Y vos sabés acá. un montón de cosas que nosotras no sabemos. Totalmente. Y eso es lo rico de compartirnos. Sobre Así todo que- pronunciar nombres en hindú y esas cosas. No, muchas cosas, pero Sí, sí, no. chistecito. Pero no, bueno, gracias, las amo. Te amamos, Ay, te amamos. te amamos Hoy mucho. lloramos todas llorando. Ay, hoy lloramos todas. No importa el lugar, el sol es siempre igual. Yo necesito que podamos pasar música en este programa. Ay, Sí, 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 pronto. Estoy muy feliz. Podemos pasarla de en mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿No la conocen, chicas? No tengo Sí, idea, pero pero no, me cantar. gustaba cómo estaba llegando a los agudos de una manera maravillosa. Ah, no, después se las paso porque hay una versión de David Bisbal bien flamenca. Ah, Que está mierda. buenísima para que y después Tranquis. está el remix para que Mirá. perreen la Navidad. Che, ¿por qué soy la única que se le para esto? Porque, bueno, Porque te dije que ese es como... Una persona con mucho libido. Tiene, Claro, fíjate que del ascendente costadito Aries. tiene como un enganche, un brochecito para que vos lo enganches. te tengo que Y entonces ayudar. se queda abajo. Ah, acá lo estoy viendo el ganchito. No, lo Enchufáselo. tiene, Ahí lo voy. tiene al costadito allá abajo, digamos. Pará, ahí voy. O enganchatelo Enchufáselo. con el auricular. Ah, sí, boluda. Bueno, Bueno, me interesaría mucho saber sus balances también y sus balances también. Ahí arriba tienen Manden audio. Manden audio. para contarnos, porque nos gusta escucharnos, para sentir que nos abrimos un poquito más. Sí. Bueno, ¿ustedes qué onda? ¿Quién arranca? Ay, A qué ver. pensativas. Sí, no, es que te estaba escuchando, realmente no estaba pensando en qué iba a responder. Me puse muy en el mood de que dijo Prista, simplemente recibiendo lo que estaba diciendo. Pero es un programa, chicas. Claro, Tenemos que tenemos que hablar. hablar, hay que es seguir cierto. adelante. Bueno, Es cierto, tenemos que hablar. Voy. Sí, vamos, mira. Creo que igual es lo que vengo compartiendo también en todos estos programas con ustedes, que aprendí a evitarme, a estar sola, a disfrutar eso, porque no solo aprendí a hacerlo, sino disfrutarlo. ¿Qué más? Aprendí a enfocarme en lo que quiero conseguir, lo dije como el orto, pero ustedes entendieron. Y sobre todo, bueno, esto va a ser muy Cris Morena, perdón, pero no encuentro otra forma. A amarme, a quererme. Oh, Ah, aceptamos. hermoso. Y sabes que es re contradictoria que lo pienso, para que tengo un maní. Un segundo. Toma tranquila, mi amor, toma tranquila. Hoy lo hablaba con Malvi antes de venir. Es re raro porque, a ver si a ustedes a uno les pasó. Siento que estoy en mi peor momento de autoestima física, pero estoy en mi mejor momento de sentirme bien, sentirme feliz, de amarme, de disfrutar todo. Como que hay dos autoestimas distintas. Una que es la física y otra que es como la personal, mental. No sé con cuál no, sería. la percepción visual. Claro, para mí es la percepción, porque físicamente no te sentís mal. Quizás no te gusta la imagen del espejo. Claro, eso. Pero fíjate que te sentís bien con tu cuerpo. ¿O no? Pero digo, tu cuerpo te No está funciona, enfermo. no está enfermo. No, creo que no. Te Puedes sentís entrenar, vital. podés... Sí, re. Claro. Sí, sí. Ok. Por eso me pareció muy contradictorio y digo, igual Siempre va a así haber- todo no cambiarías, ¿entendés? Me siento bien. Y está bien, porque aprendiste también está a bien, disfrutar con esa incomodidad y entendiendo que siempre va a faltar algo. Que siempre va a haber algo que no te va a gustar o que por ahí te va a Total. incomodar. Pero no Y es siento esa como- falta. Por eso en otro momento me hubiese re pesado ese verme al espejo y tener como esa inconformidad. Claro. Hoy es como, lo abrazo, ¿entendés? Hermoso. Es esto, es mi cuerpo. Y bueno, sí, no me gusta esto y cambiaría aquello y qué sé yo. Y ahora me quise tener las canas y me quedó el pelo de negro, horrible. Pero bueno, ya fue, ¿entendés? Me cago de risa, como... Y es por ahí. Admito que no me gusta, pero lo abrazo igual. Yo creo que tiene mucho que ver con el proceso de tener 30, amor. Yo me estoy sintiendo muy similar. ¿Ah, sí? Sí, como adoptando una nueva imagen que no tiene correlación con la expectativa que yo tenía a los 20 de cómo quería verme. Ni a palo, es muy distinta, pero de alguna manera hay que acomodarnos en esa nueva imagen que nos devuelve el espejo, ¿no? Y creo que anclarnos en el autoamor de otras cosas más allá de las expectativas estéticas es súper vital para llevar eso, ¿no? Como, bueno, está bien, esto quizás no es tan... qué divino, o quizás esto, pero me siento cómoda con esto. De repente aprendí a estar sola, de repente aprendí esto, de repente crecí un montón en lo profesional, de repente, y como que vamos
siento yo, como compensando de alguna manera y pudiendo construir una autoestima que no esté solamente basada en lo físico, que eso es lo que pasa en la adolescencia, creo yo, ¿no? Como la autoestima depende de qué tan linda sos y ya crecer simboliza, bueno, si crezco voy a tener arrugas, si crezco voy a tener canas, si crezco el culo se me va a caer, ¿no? Entonces tiene que ver con mirar un poco más allá también de esa imagen del espejo. Y fíjate que sos feliz con eso que no te gusta y no estás perdiendo salud mental por querer alcanzar, no sé, una juventud eterna, que es lo que hoy pasa con muchas mujeres que hacen Lo de todo. quisiera igual, ¿eh? Sí, hombres. O sea, quisiera la juventud eterna, claramente. Bueno, pero fíjate que no estás gastando tu energía ahí. Ah, no, Al contrario, o sea, es como, sí, me gustaría, y sí, igual a todas nos gustaría quizás ser Es un eternas. y también es un discurso decir que nos gustaría, porque si realmente lo quisiéramos estaríamos ahí. Claro. Pero el decir que me gustaría Sale guita, también... amiga, ¿eh? Sale guita. Yo averigüé, el Botox está caro. Bueno, o sea, pero hay gente no lo hago que igual por aceptarme, se lo hago por gasta pobre. todo. Hay gente que no sé cómo es verdad. hacen, pero es como Sí, si querés su hacerlo, lo energía haces. está enfocada en eso. En eso, amor. Yo si compro completamente. menos vino al mes, me lo podría Claro, Seguramente, claramente. amor, seguramente. Entonces, esto, ¿no? De nuevo, también el decir que queremos alcanzar eso también nos posiciona en un lugar como de comodidad social, ¿no? Como que quiero lo mismo que quieren todas. Sí, quiero ser como... No sé cómo se llama la actriz esta, la de Herbie, Lindsay Lohan, que de repente ahora está tipo, Diosa, sí. no sé, que la sustancia un poroto, ¿no? Y como Sí. tiene que ver con eso, con que alinearnos con esa parte de nosotras que dice que queremos eso también nos hace sentir menos incómodas con respecto al lugar que ocupamos en la sociedad. Siento yo, Y también es algo que va y viene. total. Siento yo, ¿no? Como esta parte de decir, bueno, hoy no me siento muy cómoda con lo que veo en el espejo, eso no me hace dejar de amarme, pero tal vez a mí me ha pasado que durante unos meses no me sentí bien, después me miro y digo, "Ah", y después me vuelvo a mirar y digo, ay. Y bueno, ¿viste? Y es algo que va y viene y también... A mí eso me pasa 8 veces por día. Sí, y Esa distorsión es real porque yo las veo a ustedes y para mí la cara de ustedes está siempre igual. Obvio que uno a veces se produce y está más lindo, pero es la cara de ustedes. Yo real hay veces que me miro ¿Te en el ves espejo, y no te reconoces la cara, amor? Sí, por eso tengo la cara sí. desordenada. Sí, y no, yo te Y juro... otros días que, me como el mundo. Tengo la cara de No, sí, tengo un ojo acá y un ojo pero acá un día. te juro que la reentiendo porque me pasa exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. pasa? Yo coincido, hay días. Es como días. Un día te levantás y decís, qué bien que estoy de cara. O de pelo, me pasa mucho con el pelo. Sí. Y otros días que es como... ¿Por dónde no, pasa no. su autoestima? Física estoy hablando, ¿eh? no, bueno, termino mal. nos ponemos profundos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por dónde pasa tu autoestima? Por PRI claramente me parece que es el pelo, por lo que dijiste. ¿O no? No sé. Sí, es como... No sé. Es como lo que más por ahí puedo arreglar que después hay otras cosas que Yo digamos, a veces- como que instantáneamente no se pueden modificar. Yo a veces me siento Martín. ¿Cómo Martín? ¿Quién es Martín? Martín soy yo. No, ya le pegó. Este es el literal a Matías Salero internaron por No, muchísimo, entramos en un delirio tremendo. muchísimo menos, gente. A ver qué pasó. Por muchísimo. Martín soy yo. ¿Qué es un No esperaba Martín esa Sirio? respuesta. No sé. ¿Eso es No. esquizofrenia? No. Ah. No, es trastorno de personalidad múltiple, amiga. Claro. No es que cambio de personalidad ni nada. Muchas veces me ha pasado de mirarme al espejo y decir, tengo cara de hombre. Entonces, cuando hay días que me levanto y digo, tengo cara de hombre, en vez de mirar, ¿viste? Y atarme el pelo y decir, ay, tengo cara de hombre. ¿No serás algún yaciente tuyo, amigo? No Alguien sé, del árbol digo- generacional me suena, ¿eh? ¿Y sabes que para mí Digo, sos mi después amiga más charlamos. femenina? ¿En serio? Sí. Mira vos. Pero bueno, cuando me siento como con cara de hombre, porque no tengo maquillaje, porque no sé, tengo la cara un poquito más cuadradita, o no sé qué onda, tengo un pico de Viene por ahí, o sea, te testosterona. ves como hombre, pero desde la inseguridad. No es que Desde decís, che, la- tengo unas vibras como... No es que me veo como otra, como que adopto otra personalidad. Claro. No, nada de eso. Sino es que me veo facciones de hombre Claro. y como Pero- me peleaba mucho con eso de decir, che, tengo cara de choma. Digo, bueno, hola Martín. Y me lavo la cara y cuando veo que está Martín, digo, hola Martín. Se empezó a dejar el Me bigote. encanta que le haya puesto un nombre, amiga. Me parece maravilloso. Y sigo porque si no me quedo ahí como dando vueltas diciendo, bueno, nada, hoy soy Ángeles con cara de Martín, ¿qué le voy a hacer? Ya Se fue. levanta ya. ¿Qué hace Hermoso. papá, Gaby? ¿Qué hace papá? ¿Cómo anda todo Hoy eso? la ponemos. ¿Me lo cuidaste eso toda la noche?
A mí me pasa, pero en el sentido que dice Pri, de que sí me siento dos espíritus en uno. Y hay días que me siento mucho más femenina, mucho más mujer, y hay días que me siento un hombre y que me hablo a mí mismo en pronombres masculinos. Bueno, ¿Pero al es final... algo como negativo ese sentimiento? No. Ah. Es como un sentimiento normal de tipo de adoptar que hay veces que tengo mucho más presente esto, como la feminidad. Una energía u y otra. claro. Y hay muchas otras veces que literalmente tipo me pongo remera gigante, me han visto vestida Sí, de manera muy distinta a la que estoy vestida hoy, por Para ejemplo. mí está buenísimo igual, porque para mí la Juego. ropa es una representación del mood en el que estamos en el Sí, día. sí, Está sí. buenísimo. A veces venimos de lesbianos, Claro, otro día total, re perras, claro. otro día más Tranqui. amo la vida, rejita. Como ir jugando con Sí, eso, sí, me sí. encanta. Bueno, al fin y al recontra. cabo al fin y al cabo clérigo. integramos estas dos energías, la Obvio, femenina y la total. masculina, y Sí. estamos constantemente yendo y viniendo de una hacia la otra dependiendo de las cualidades que necesitemos tal vez manifestar en ese día, en ese momento y demás. A mí me gusta mucho, bueno, yo les contaba que Shiva es uno de mis dioses favoritos y él tiene una imagen en que se lo representa como un ser andrógino, o sea, es mitad Shiva, mitad Parvati, mitad su esposa, porque no son uno sin el otro, es imposible que exista el femenino sin el masculino y el masculino sin el femenino, es una cosa así que en cuestión energética que Shiva lo integra desde ese lugar y que esa también es un poco la explicación que yo le encontré con el paso del tiempo a ver a Martín en el espejo, ¿me entendés? Porque bueno, hoy tal vez tenga que manifestar este tipo de energía un poquito así. Y bueno, Me Hay encanta. hay un mito cosmogónico. Los mitos cosmogónicos son los mitos que relatan el origen del mundo y bueno, el origen de los humanos. Y se dice que nosotros, los humanos, antes, hace mucho, mucho tiempo, teníamos como doble cara. Y así como ven una Cami acá adelante, atrás de mi espalda había un Camilo. Como Y que- Voldemort en la piedra filosofal. Pero del otro género, o sea, si yo era mujer, tenía un masculino atrás. Y que por castigo divino, porque nos portamos mal, obvio, porque somos humanos y nos portamos mal, los dioses nos separaron a la mitad. Entonces de ahí se creó como el género, pero que esto, ¿no? Que todas las almas justamente tienen su lado femenino y su lado masculino, eso sin dudas. Después es una cuestión de porcentaje, de identificación, de construcción social, porque obviamente, o sea, ya haber nacido con un sistema uro-bulbo vaginal te predispone a que te sociabilicen como mujer, entonces ahí ya hay un montón de cosas sociales que se ponen en juego. Pero bueno, volviendo a lo simple, sí, para mí todas las almas tienen esas energías. Y justo que estamos en temporada Sagitario, también terminándola y empezando Capri, la carta del tarot que representa Sagitario es la templanza. Y la templanza es un ángel, justamente no tiene género, ¿no? Entonces Sagitario como esa instancia donde se trasciende Escorpio, Escorpio como la instancia donde el cuerpo muere, ¿no? Y una vez que muere el cuerpo, de nuevo, ¿qué soy? Vuelvo a ser energía, vuelvo a conectarme con esa parte del alma, de la esencia, ¿no? Y esa esencia tiene cualidad tanto femenina como masculina, sin dudas. Sin dudas. Nos terminamos en cualquier otro lado que no Sí, es la totalmente. Navidad. La pero- Multiani dice que yo a veces me autopercibo señor remisero tachero. Sí, sí. Aparte usa el filtro con el bigote y es un tachero, la hija de... Sí, necesitamos sí. fotos Recontra. del tachero Multidani. ¿Y ustedes qué onda el balance? ¿Lo tienen? ¿No lo Sí, tienen? lo tengo. Lo fui elaborando de a poquito y mi balance es que tengo una grandísima capacidad interna para sacar fuerzas y como para seguir haciendo, aunque me sienta como no disponible o cansada, y en momentos donde antes, en otros años, como que situaciones o cosas me hubieran retirado abajo y me hubieran dicho como no, acá no salgo de la cama por 3 semanas mínimo. Hoy por hoy es como, esto es una situación, yo voy a hacer algo con esto, voy a elegir moverme hacia allá y listo. Ya no, si bien era un discurso que yo tenía siempre como, bueno, somos lo que hacemos con lo que nos pasa, yo siento que este año realmente fui lo que hice con lo que me pasó. O sea, más allá de la palabra, lo encarné, esa filosofía. Te cargo. Me hice cargo de esa responsabilidad. Y nada, ¿Y sin presión? sin presión, sí, realmente como sintiendo esas ganas de movilizarme en la dirección de mi deseo y de movilizarme en la dirección en la cual siento que hay crecimiento.
sea cual sea. Si el crecimiento está en descansar, voy por ahí. Si el crecimiento está en trabajar muchas horas, estará por ahí, pero como que siento que pude percibir eso, ¿no? Como realmente qué es lo que ahora siento que me va a hacer crecer. Bueno, voy por ahí. Nada, Qué hermoso. el foco. Qué hermoso. Mucho foco. Sí. Valiosísimo. Sí, Pásame un lindo. poco. Che, ¿tenemos un audio? Sí, a ver. ¿Lo escuchamos, un balance. Hacker? Porfis, si lo tenés a mano, mandale, que nos encanta escuchar a nuestros oyentes. ¿Será Martín? ¿Será Martín? Hola, personas, ¿cómo están? Hoy las veo en vivo, las amo. Mi balance de este año es que después de muchos años de vida, no me decís cuántos, aunque me autopercibo pendeja, pero son muchos, pude cantar en vivo, que era mi sueño de peque, y me costó mucho hacerlo, y lo hice un montón de veces, finalmente, desde, no sé, creo que junio, julio para acá, pude realizar mi sueño. Gracias a muchísima fuerza de voluntad, no solo de este año, sino de muchos años, como ya vengo diciendo. Gracias a acercarme a eso de a poco con otras cosas, con otros instrumentos, dando clases, hablando en público, exponiéndome en redes. Bueno, la espiritualidad me ayudó un montón. Así que sigo mejorando, pero estoy conforme con lo que hice, y es mi yo superior era cantante y ya soy cantante, así que mi yo superior no sé qué carajo será ahora. Tu yo superior es vedette. Vos sos la vedette de mis sueños. Te amo. Después tuve un año de mierda con otras cosas, pero bueno, no importa, me quiero centrar en esto. Ella es la multidani. Ah, ella es la Claro, mujer. me encanta. Ok. Cantante, actriz, vedette. Qué lindo. Tarotista. De todo. Sí, obvio. Qué lindo poder apreciar como el fruto de la construcción, ¿no? Del trabajo, del esfuerzo, de la voluntad, como dijo ella, ¿no? Sí. Porque muchas veces, pasa esto, a lo largo de los años vas a sentir que se ponen un montón de ramas en el medio de la rueda, ¿viste? Obvio. Entonces, la verdad que avanzar pese a eso es algo que yo aplaudo. Y aguante la gente que supera sus miedos y sus inseguridades y le da para adelante. Sí. Me encanta. Gracias, Bueno, Multidani. mi balance viene un poco desde ese lado, yo siento que este año me agradezco haberme animado a hacer todas esas cosas que me daban miedo, porque arranqué marzo, abril, creo, rindiendo esos finales, hablando solo con un profesor que para mí eso me generaba ataques de pánico, era como me faltaba el aire, antes de entrar transpiraba, era como no voy a poder, lo logré y encima me fue bien, fue como wow. ¡Vamos! Increíble. Después la experiencia cuando fui a un streaming, que fue como, no voy a poder. Y nada, fue como increíble y era como que había algo que me decía, andá y hacelo porque realmente lo deseas. Hay un miedo muy grande porque bueno, traumitas, ¿no? Vean el primer programa. Y después la posibilidad que me dio Angie cuando me dijo, quiero hacer esto, quiero que estés, fue como, primero, no quiero. Fue como, lo quería, porque yo te dije que lo anhelaba y era como, tengo ganas de trabajar en grupo también, encontrarme con otras mujeres, poder generar esto que hoy es re lindo y que lo agradezco y que me emociona un montón, porque yo soy como más solitaria en torno a mi trabajo. Same, amor, el same. maní. Entonces me cuesta un montón del hecho de, compartir en grupo desde este lado. Y además encima era estar acá en un micrófono que para mí me daba pánico hablar con un profesor. Imagínense lo que es estar acá con gente que está ahí, que esto queda grabado. Yo no podía hacer mi trabajo por videollamadas. Me costaba un montón. Era como solo presencialidad. un extremo intenso. Amor, no sabía. Entonces me animé también a las videollamadas. Era como, de hecho en Instagram me costaba mostrarme. Creo que a partir ya fines del año pasado, no me acuerdo, fue que empecé como de a poco a mostrarme. Entonces fue como... Claro, vos eras más publicación de palabras así, y eso. Sí, claro. re. Y me costaba un montón como ver mi propia imagen y mi propia voz. Era Claro. como, no podía con eso. Y bueno, me fui animando, fue como varios aprendizajes este año y es como, me agradezco a mí misma habérmelo permitido, porque bien podría haber dicho no, o sea, no, mi camino no va por ahí, que era lo que decía antes. Claro. Era como, no, yo no quiero, mi perfil es todo, no se me ve la cara, nada. Faceless, Y me como fui se dice. animando. Y siento que, bueno, hay varias cosas más, pero siento que hoy es lo que más tengo presente, el estar acá con ustedes. Así que nada, gracias. Estoy Las amo. enamorada profundamente de nosotras, qué decirte, enamoradísima, no puedo más. Totalmente, me Ayuda. encanta. Así que bueno, yo creo que de eso se tratan los balances. Después tal vez hablaremos de Tomamos qué al onda. mismo tiempo. Tipo, fue como...
a remojar la garganta. Adentro. Después por ahí hablaremos el tema de las intenciones, ¿no? De la manifestación, que ya lo hemos hablado igual en algunos programas. Yo ya dije que me cae mal la palabra manifestación acá en vivo. No. No. No, pero Guay. has dicho algo de No, porque acción sostenida. por la acción. A ver, Sí. ¿por qué te cae mal? Cuando yo empecé en todo esto, allá pre-pandemia, hace 6 años, yo aprendí a utilizar la palabra decreto, Decreto. ¿no? Y después se empezó a usar la manifestación. Y creo que hay algo en la palabra manifestación que es como que, no sé, siento que nos engrandece, pero nos quita responsabilidad. A la vez también no se me pasa como que... Para mí es la popularización de la lo palabra. rechazo. Porque ahora es como, Sí. es como el famoso soltar. Manifestando. También, solta. Sí. Manifesta, pedir al universo. Quizás viene por ahí. Sí. Porque la palabra, no sé, a mí no me cae mal, pero depende cómo se diga. Exacto. Porque es como, ok, manifesta, pero generate un plan de acción para llegar a esa manifestación. Exacto. A esa manifestación, porque el universo es 50-50. Claro, O sea, no es sostenerlo. que, ay, listo, le pido y... Bueno, Sí. pedí, pero también move un poco la energía para ese lado. Recontra. Me gusta lo de setear. ¿Ustedes vieron lo de tirarse lentejas? Ay, sí, No, yo por lo lo menos van- ya la tengo. ¿Qué van a hacer? Obvio que te habías comprado ¿Tienen las lentejas. rituales o costumbres? No, yo no tenía, pero después de ver el de las lentejas... Ah, no, sí, pará. Sigo a esta chica, la de... la que te dice lo del Venus. Vestite según tu Venus. Viole sí. Parisi. Viole. Sí, magia, glamour y demás. Y bueno, y dije... Más vale. Más vale. Está lavado el mate, está lavado. Sí, se ve. La copa está vacía. ¿Cómo se dice? Rota. Yo que abrí el tuyo, Pri. Y ella está pinchada obvio. la copa. Ahí ¿Ya no está, queda más? Era eso. Hay otro. Mandale Esto es, nomás. enfócame. Le sigo acá, Una horita más tenemos, así que... Esto es Girls Gaze. El vaso de vino manchado con labial rojo. Me encanta. ¿Puedo Amo. decir algo de Amo. manchas? ¿Qué? Yo no estoy acostumbrada a limpiar. Re sucia era. El A inconsciente, ¿eh? pintarme los labios. Y estoy muy torpe y estoy comiendo maní y tengo todas las manos rojas. No, igual si se te corre te avisa. Tranqui. No es por eso, tengo los todo tenidos rojos. Veía Viole. a esta chica, Sí. a Viole, que decía cómo vestirte según tu Venus y demás, y cómo vestirte según la magia glamour Me encanta. para atraer determinada energía. Y dije, ay, bueno. En Año Nuevo, ¿no? En Año Nuevo. Sí, sí. Viole, Está vení, buenísimo. dale, vení. Pero bueno, ves, yo a Viole la sigo y a veces estoy como atenta, como a ver cuál es el color de mañana. Ah, me voy a vestir de celeste. Pero no es el color. Que vos Ahí vibrás. viene, claro, ahí viene la manifestación. Es tu cabeza que está pensando en eso. Obvio. Y además, obviamente, todo Es un tiene una recordatorio el vibración color. y genera cierto estímulo dentro tuyo. Entonces Sí. tiene que ver también con una cuestión muy, muy del cerebro, en lo que activa también el color y un montón de estímulos en tu cabeza. Además, si vos ya sabes que te estás vistiendo de ese color por X cosa, no hay chance de que vos no estés consciente Claro, de eso. en que esa energía, Ahí claro. es donde querés poner el foco, de donde ahí querés poner la energía. Entonces dije, bueno, en base a lo que ella compartió, me estoy armando, porque soy la señora costurera, me estoy armando un trajecito verde. ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Y qué vas a manifestar con el verde, Amicha? Decía esto de la calma, la paz, como la armonía. ¿Qué pasa? Porque se Se dio subió risa ahí, ella ¿no? misma. Me estoy riendo de mí misma. Sí, sí. Porque soy muy graciosa, pero ustedes no lo valoran. Bueno, no, pará, déjame terminar con mi idea. Amicha, perdón. Bueno, entonces me iba a vestir de verde porque decía que te traía como armonía, que podía traer como la paz, la capacidad de bajar de un poco como la actividad mental y que obviamente traía billulla. Entonces dije, bueno, dale, vamos con los verdes, que venga todo. Me encanta. Y dije, bueno, no, porque también hablaba de la fertilidad. Y yo hay como muchas cosas que tengo en la cabeza que quiero ver nacer, pero obviamente grandes cosas requieren una gran dedicación, un gran trabajo y demás. Entonces me quiero conectar con mi cualidad de nutrir todas esas cosas, de darle la atención que quiero darles. Qué lindo. Y siento que para poder hacerlo de manera armoniosa necesito esa paz. Entonces dije, vamos con el verde. Y también me compré las lentejas. Te siento muy madre tierra, ¿no? ¿Qué es las Qué lentejas? lindo. Las lentejas son como algo que se popularizó ahora. Yo no lo había escuchado nunca hasta el momento. De repente, ahora hay que tirarse lentejas en año nuevo. ¿Tirarse lentejas? Tirarse lentejas Con la crudas. mano izquierda. No, hay como... Sí, con Para la los mano que tienen izquierda. anemia, digamos. No,
¿Saben qué falta somos? de- Pero quiero la hacer un falta- paréntesis. Si no los conocen, háganse el favor de buscar en YouTube los huevos navideños que están cocinando el pavo. Ay. Somos nosotros. Listo. Otro Solo eso voy a decir. tequila. No, pero no se vayan del vivo. No mandes No, a la no, gente a buscar otra después, cosa, boluda. después. Ah. O No, buscar ahora el hacker lo va a Sacamos mostrar. el pavo del horno. Sí, literal. Bueno, No sé cuál es. lentejas. Entonces, ¿qué son? No, supuestamente como que hay distintas maneras. Si te la tiras con la mano izquierda, para tal cosa. Si te la tiras de arriba para abajo, tal cosa. no, Si la tiras hay de que abajo para investigar. arriba, tal cosa. Tenía idea. Yo no, a mí la que me interesó con la mano izquierda para arriba, vos abajo, que te caigan en la coronilla, plata, listo. Listo. Ya manifesté. Con izquierda Di Yuya. recibimos, con derecha damos. Claro. Ok. Sí. Bueno, yo tengo un ritual con laureles. Mi abuela tiene un árbol de laureles y todos los 31, antes de que nos juntemos, antes de que llegue toda la familia, voy, o mismo cuando a veces ya están, y voy siempre acompañada o por alguien o a veces sola, a juntar los laureles. Junto un laurel por cada persona y junto algunos más para después repartir. Les voy a juntar. Igual, amo. bueno, les voy a juntar. Y ¿qué hago? Los junto en una canastita y los armonizo. Doy unas intenciones. Sé que el laurel simboliza, o por lo menos para mí, la abundancia y la protección. Entonces simplemente lo intenciono para esas dos cosas. Los pongo abajo de cada plato, de cada persona. Y cuando terminan de comer, se lo guardan en sus billeteras. Hermoso. Me encanta. Me Ese es encanta. el ritual. Que también el laurel se utilizaba en Grecia cuando iban a visitar al oráculo, ¿viste? Era para... era una planta que funcionaba como intermediaria entre los dioses, entre tu intención y los dioses. Como que enviaba ese mensaje y después te abría el canal para vos recibir el mensaje. Entonces era una planta que constantemente se estaba quemando ahí. Entonces una vez me acuerdo que un fin de año lo que hice fue escribir una palabra de una energía que yo quería atraer un año y después la quemé, onda. ¿Me escuchan? Me escuchan. Mirá. Pero sí, entiendo que es un gran, el laurel como cualidad esotérica tiene esta capacidad de enviar el mensaje y bueno, Y es símbolo por Mirá. excelencia de victoria también, ¿no? ujú, Laureles. totalmente. Y mi abuelo quema, él tiene los almanaques pegados ahí como en la pared y los quema en Año Nuevo también. Y pone Listo, como uno me nuevo. encanta. Ahí se puso Mi escorpión en agenda el- la quemo. Ah, ¿la quemás? Sí. Y me duele porque mis agendas son hermosas porque siempre me... Sí, las mías también, pero yo no las quemo. Sí, listo, chau. Mirá. Ah, está bueno. Eso como ese desprendimiento Sí. de el pasado ya pasó, vamos para lo nuevo. Me El gusta. pasado ya pasó. El futuro es incierto. Y el presente Es un regalo. No, el ahora es un regalo, Bueno. por eso le llaman presente. Bueno, Aguante siempre Kung Fu decimos mal la Panda, frase. loco. Acá dicen que estamos en pedo. Juro que no estamos en pedo. O sea, es todo natural. O sea, Son las energías de... ¿quién está en pedo? ¿Quién dice de hoy? eso? ¿Quién ¿En qué dice está la eso? luna Yo ahora? te dije que no estaba en pedo. hoy la luna está en Leo, Micha. En Leo, mira. ¿Qué les iba a decir? También está la gente que se mete a las 12 abajo de la mesa para conseguir pareja. No, es una banda. ¿Pero por qué? O ¿Por sea, qué? ¿Pero cuál es la razón? Vos podés quemar un laurel y nadie Claro, te pero dice pará. nada. De encima el simbolismo de meterte Le abajo hizo de la agua de mesa. tanga, Gaby, para... O sea, está todo permitido. ¿Pero por qué abajo de la mesa? ¿Qué sé yo? Ah, No, ok. no lo hizo ella. Porque Luis Miguel dice que por debajo de la mesa acaricio tu rodilla. No sé, hay gente que hace eso. O si tenés rituales, Mirá. contanos. Pero también tenemos otro audio. Así que, Hacker, Vamos, me encantaría mande. que lo mandes. Vamos. Vamos. Hola chiquis, ¿cómo están? Bueno, mi balance de este año es que nada, empecé el año como queriendo encontrar el hogar, ¿no? Ese donde uno va cuando está mal en otras personas, y lo termino dándome cuenta que el mejor refugio para uno es uno mismo, la soledad, desde un lado de yo me puedo reconfortar de la manera que quiero y que estoy buscando que me reconforten los demás, entonces ¿para qué lo voy a salir a buscar afuera si lo tengo aquí adentro y no lo necesito esperar de nadie? Y bueno, esa comodidad de estar sola, de poder darme mis propios mimos, en el sentido de lo que yo necesito en este momento, que no sé, salir a caminar, salir a andar en bici, y nada, está muy bueno que darte cuenta que uno la puede pasar bien sola, sin necesidad de estar acompañado de otro. Banco, Perdón, Martu. ¿dijo el nombre? Martu. Era Martu. Ah, es Martu. Era Hay una Martu. chica que dijo exactamente lo mismo, parecido. ¿Posta? Rupturas, cambios de planes, soledad. ¿Cómo hacer de una misma su propia casa? Como que está esa energía rondando. Sí. El año que viene, Uh, 2025, es año 9. Ermitaño. Ermitaño, Ay, mi arcano. claro.
Entonces el año que viene es como un año en el cual se nos va a plantear esta cuestión de cómo hago para encontrar esa luz en mi interior, cómo hago para encontrar esa sabiduría en mi interior, que es lo que la carta del ermitaño del tarot trae. Y para eso es re necesario el aislamiento. Yo repienso eso. Como aislarse y ir hacia adentro. Sí, Por momentos. Yo cuando hablo del ermitaño, cuando sale en una tirada, primero tener en cuenta esto, ¿no? Que siempre que las energías se manifiestan porque hay exceso o porque hay defecto de eso, ¿no? Porque hay mucho o porque hay poco. Entonces, el ermitaño, de hecho, es la única carta del tarot que hay todo un estudio de distintos tarólogos que plantean que él camina para atrás. ¿Por qué camina para atrás? Porque caminar para atrás es la única manera de salir de una cueva. Si yo camino para adelante, siempre estoy metiéndome más y más y más y más en la cueva, ¿no? Entonces hay algo de sí, joya, estoy en la cueva, me permito el momento de introspección, me permito el momento de soledad, entiendo que es necesario pasar por esa fase de cueva, pero también necesito en algún punto, o voy a necesitar en algún punto, salir para atrás y compartir esa sabiduría que encontré, puertas para adentro, porque somos seres sociales, eso es innegable y lo necesitamos también. Así que nada, eso es un año 9 que se nos va a plantear como esta cuestión de qué nos pasa con estar abandonados a nuestra propia luz, siento, ¿no? Como encontrarnos en esa instancia de nada de lo que la afuera realmente me traiga o de lo que la afuera pueda brindarme va a ser tan potente como la conciencia que yo puedo generar en ese estado de solitud, no soledad. O sea, la solitud como algo elegido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre soledad y solitud? Como para que se entienda. Lo que iba a decir era esto, ¿no? Que la solitud es una elección. Es como una manera que elegimos ante el sobreestímulo de la vida. Y bueno, necesito ahora estar un cachito solo, ¿no? Y me voy a esa cueva un ratito. Pero luego está la soledad, y Eugenio Caruti, el astrólogo más reconocido de toda Latinoamérica, él dice, la soledad no existe, lo que existe es la incapacidad de vincularse, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con que somos seres vinculares, y las personas que se sienten solos o que están viviendo momentos de soledad, en realidad no están solos, nadie está solo realmente, porque uno sale a la calle y se encuentra con un vecino, con una persona, o sea, nadie está solo. Encontrar esto, ¿no? Este punto de balance, este punto en el medio donde elijo la solitud como un recurso que me permita ampliar la conciencia sin aislarme del todo y entendiendo que soy un ser social que va a necesitar compartirse con entornos, ¿no? Con personas ahí afuera. Qué hermoso. Sí. ¿Sabes qué? Estaba pensando porque veía que preguntaban esto de, bueno, rituales para Año Nuevo y demás. Y me parece un ritual súper potente elegir a conciencia como esto, en dónde querés enfocar tu energía el año que le sigue. ¿Y por qué vas a esperar al año que le sigue para empezar a enfocarla? Total. Entonces, que ya a partir de que ven este programa y les llega este mensaje, empezar a hacer cosas que estén alineadas con su deseo, con eso que quieren manifestar. Entonces, el 31... como que a la noche de última, decir, esto que yo ya le di espacio se va a expandir. Porque ya nació. Me encanta. Sí. Sí, pero hagan la revisión como a conciencia. Porque acá no va a haber, no van a encontrar fórmulas mágicas. Está bien, yo me voy a vestir de verde, me voy a tirar lentejas en la cabeza. Pero va a laburar todo el año, o sea. Pero tampoco es que yo este balance ya lo hice, ¿me entendés? Yo ya sé dónde quiero enfocar mi energía, qué sé yo. Y creo que eso es lo más valioso. Ahí está la magia, ahí está el poder. El poder no lo tiene la lenteja, el poder lo tiene. El poder lo tenés vos, no lo tienes. son pequeños rituales que ayudan como a activar, pero hay que sostenerlo. Ese es el tema. Uno puede intencionar, activar, decir, bueno, voy hacia acá, pero tenés que sostenerlo. Psicomagia le dicen, ¿no? Como el Sí. acto Claro. psicomágico, que es para hacerle entender a tu cerebro, Al inconsciente, sí, eso lo uso en bio. Sí, actos psicomágicos. al inconsciente, que hay algo que vos ya estás empezando a movilizar, que Total. ya estás empezando a traer. A mí no hay nada que me dé más pena cuando una persona me dice, que ya me lo han dicho, de hecho el otro día en tu evento me lo dijeron bastante, ya quiero que se termine el año. Y cuando alguien me dice eso y miro su cara, ¿Qué cambia? claro, le digo, No te va a cambiar me quedo nada. ahí como,
Uy, mal ahí, ¿no? Porque ¿qué le voy a decir a esa persona? Es como un decir, ¿entendés? quiero que se termine un poco Claro. mi vida, porque es como, no te va a pasar nada. Lo porque único que cambia. tenemos es el presente, es un regalo. Claro. Sí, el presente. El presente, creo que el programa se tiene que llamar El Presente. El presente. Porque vieron que es hermoso porque lo traemos mucho. Sí. Esto de el presente es un regalo. Sí. El otro día cuando Es como nuestro escuchaba mantra. a Guille hablar en muchas de mis disociaciones, me di cuenta que en realidad si vos ves cada programa, siempre terminamos hablando lo mismo. Bueno, no digas Es- eso. no, digas no, nada. la gente no nos va a ver Pero, más, boluda, amiga. pero no lo digo en Es ese sentido, verdad. como que Volvemos a Piscis, a la unidad, a claro, todo. y la importancia de estar presente. Total, todo lo demás total. es cotillón. El pasado, el futuro, esto, que el amuleto, que la tierra, que las lentejas. Lo único importante es estar presente, es tener el foco. Totalmente. Sí. Chau. De acuerdo. Se iba. No vamos a hacer más programas. Ah. Paren, Agostina dice, con mi fría nos subimos arriba de la mesa y bajamos con el pie derecho a la 000. Agostina es una enferma un de las pedo. tradiciones y de la Navidad y Año Nuevo. No, Mirá. pero si estás en pedo antes de las 12 te quebrá la pata de una. Hemos hecho distintos a lo largo de los años. Ah, y Gina fue la que preguntó de ser su propia casa. Recontra. Yo les di mi copa. Sí, no, yo ahí te la va, saqué. ahí va. Ah. Estamos en proceso de abrir el otro vino. No, ya lo abrí, pero hoy yo. Ah, bueno. El ñomo de la Navidad. El ñomo de la Navidad ha robado tu copa. Muaja. A mí me gusta mucho la Navidad, literalmente, conectar con el significado de la Navidad. ¿Cuál es el significado? Las tres sabíamos. Me explotaron los oídos, chicas. Contanos, Angie. No, boludo, ¿qué estás celebrando? ¿El cumpleaños de Jesús? No vale. ¿Por qué estamos tomando vino Pará, hoy? ¿escuchaste la canción que te pasé ayer? No me diste ni pelota. Te mandé un montón de mensajes ayer. Ni me contestaste. Ahora está acá sentada así como la ven con esa carita de buena. Martín, Angie, quien sea. Pero no, ¿Quién vino no hoy? me contestaste. Fue los mensajes. Patricia. Lo siento, ¿qué canción me enviaste? Te Contame. mandé una canción de Callejeros, que por cierto sigue siendo la mejor banda de rock nacional del mundo. No sabía que lo tenías tatuado. ¿Qué tenés? Quiero morir de cara al sol. ¡Wow! Sí, Simbólica la frase. Sí. Un lagarto era. Te juro. No, pero me imagino eso, como muriendo en un lugar donde realmente me dé el sol, ¿no? ¡Qué lindo! Ella tan escorpiana que Ella ella tan me escorpiana. quiero morir, Kelly. Qué lindo morir. Sí, yo re flasheo con eso. No, la canción que te mandé, amiga, es justamente una canción de Callejeros, que es una de mis canciones favoritas. Se llama Rebelde, Agitador y Revolucionario. Y es una canción que está escrita, encima aparte vos la empezás a escuchar y es muy buena. Si quieren les puedo leer un poquito la letra cuando estemos al pedo. Buen pedo. O en pedo, ya. Y en un momento dice, mi madre me llamó Jesús. O sea, en un momento de la letra te das cuenta que en realidad quien escribe supuestamente la canción es Jesús. Y la canción se llama Rebelde, Agitador y Revolucionario, porque bueno, él fue un rebelde, agitador y revolucionario de su época. Bardero total. Bardero total. Y es una canción hermosa. A mí me hace llorar, así te lo digo. Y yo, Después la voy a no sé, escuchar. hermosísima, hermosísima, mal. Ay, mira, me miraste muy profundamente. Mila ya está en pedo. Fue como... Mentira. Chicos, pasan cosas de repente. No, estaba Bueno, para pensando en Angie, Jesús. nos estabas contando cuál es el significado de la Navidad. No, es ese, es el cumpleaños de Jesús. Entonces, a mí me gusta hablar de Jesús en los navidades. Yo lo que recomiendo siempre es hacer ejercicios de renacimiento. No sé Pero vos eso qué es en pensás Pascuas. hacer. Yo lo recomiendo en Navidad, Angie. Yo lo recomiendo en Navidad. Está bien, está perfecto igual. No, es un nacimiento. uno renace cuando se le canta el culo, flaco. Claro, Al cabo, escúchame. Uno decide cuándo renacer, ¿Sabes ¿sabes? que yo le dije a un montón de gente que yo lo hago también? Chicas, pero... Perdón. Y la secuencia... Háganlo igual si lo sienten. Pero, ¿qué onda? Espera, pero... No, ¿por bueno, qué? ya está, lo voy a decir. No. No, ahora no digo nada. Ahora no les cuento porque renazco. No, pará, bueno, es... Digo, igual es verdad, claro, en Pascuas también. No sé, pero yo siempre lo hice en Navidad, ¿podés creer? Bueno, es un nacimiento Yo también. siempre como que me propongo esa versión de mí que pues yo tengo luna en Escorpio, o sea, también es como que constantemente estoy muriendo y volviendo a renacer en nuevas versiones. Ave Fénix ella. Y la Navidad, al menos yo me lo tomo como así, como, bueno, a ver qué es lo que estoy dejando morir, qué es lo que quiero dejar atrás y qué es lo que quiero como empezar a hacer crecer en mí. Y va también de la mano con todo este cierre de año, con lo que viene el año nuevo, como que son doy la épocas mano. muy así. Sí, Por eso sí. yo lo recomiendo, pero bueno. No. Y bueno, son rituales así como de esto.
Le cagué la... ¿De eso te reí o de qué? Contá, si nos reímos todos. Contá el chiste para toda la No, me clase. estoy riendo Sí, de nosotras, que es un delirio total. Ah, sí, obvio, pero desde que empecé es un delirio. Me Pero vos encanta. dejate llevar en el delirio, amiga. Pero en el medio dejamos mensajes hay gente para mirando, escuchar. a ver. Es cierto que Sí, sí. el año nuevo, o sea, el 31 de diciembre, el año nuevo, realmente, nosotros empezamos el año supuestamente porque ahí fue que lo circuncidaron a Jesús. ¿Eso es real? No, ni idea cuando le cortaron el prepucio. Yo había leído eso, supuestamente. Sí. De que el calendario, o sea, cuando nosotros dijimos que era fin de año, cuando le cortaron el pito a Jesús. Ay, no sabía eso, chicas. Sí. Si se quiere morir. Nada. Ella quiere ir para ¿Vieron un un lugar. pito circuncidado alguna vez? Los judíos. Me voy, chicas. ¿Jesús era judío? Yo vendo esto. Cerrame la No, cinta. pues, mi mamá es judío. Mirá vos. Simón, sí, me acuerdo. Vivo con esa duda. No, yo no. No, yo tampoco. No. ¿Y no les da intriga? No. No. Bueno. Veremos. buscar, Bueno, si querés. sigue comiendo Si marisco. algún día lo juro les cuento. Nos contás la experiencia, dale. Dale, Micha. Bueno, ¿cómo vuelvo? No, Díganme. ¿cuáles son las enseñanzas de Jesús? ¿Qué es lo que vos sentís que Jesús te dejó en tu vida? ¿O cómo te fue en la meditación del otro día? ¿Qué hiciste? Contanos. Ah, hicimos una meditación de Jesús en mi espacio. Nada, y fue muy lindo porque justamente una de las preguntas que salió es esa, ¿no? Pero entonces, ¿cuál fue la enseñanza de Jesús? Y ahí como que todos nos empezamos a preguntar, ¿cuál fue la enseñanza que a mí me Claro. dejó? ¿No? ¿Qué parte de toda su historia y de todo lo que compartió y de todo lo que promulgó es lo que me llegó? Porque obviamente no a todos les llega lo mismo. Hay gente que por ahí le pesaba, iba a decir, pero no. Lo interpelaba más el tema del trabajo sobre el perdón. Había personas que trabajaban más el tema de... nada, el animarse a hablar pese a que todo el entorno sabés que está en desacuerdo, ¿no? Entonces eso los dejaba mucho. Eso, perdón, es re el colgado, en la carta del tarot, el colgado que le está dado vuelta, que simboliza a Piscis, es Jesús. Hay un montón de gente que dice que es Jesús esa carta por esta parte de rebelde y sabía. de pensador distinto que él tenía. Sí, bueno, y después había otras personas que eran como, es un buscador. Y llegamos a esa conclusión y como que incluso me encantó porque vino un chico que me dijo, mira, yo soy agnóstico, pero todo esto me llama mucho la atención, quiero escuchar como... Porque obviamente hablamos no enteramente de lo que se cuenta en la Biblia, que es como lo que más o menos ya sabemos todos, sino como de los años perdidos de Jesús, que para mí es como lo que más te acerca al Jesús... Bro, what the fuck is even that? ¿Qué son los años perdidos? Porque vos viste que en la Biblia aparece hasta los 12 o 14 años, me parece, creo que hasta los 12 años se cuenta la vida de Jesús y después vuelve a aparecer a los 30 hasta los 33, que es toda la historia que conocemos. El chabón se pegó tremenda gira en la adolescencia. Y lo único que nos dice a los 12 es que era un pibito que le gustaba ir al templo a discutir con los rabinos sobre la Torá. O sea, que iba y le decía, che, mirá, a mí esto me parece que no está copado, que quiere decir esto y ustedes lo están llevando para acá. Y se peleaba y bueno, y lo tomaban como un chico medio alborotador. Problemático. Problemático. ¿Y qué onda con los años perdidos? ¿No? Era todo este tema que para mí, desde los 14 a los 30 años, hubo toda una búsqueda que lo llevaron a ser quien fue. ¿Me entendés? Si bien tal vez haya nacido con, no sé, determinada misión, determinada energía, ni idea, me parece que toda esa búsqueda es la que lo llevó a ser quien fue y a dejar la marca que dejó. Tal vez si no hubiera vivido lo que vivió en esos años perdidos, no, porque se sabe qué pasó, pero bueno, se decidió como Se le no dice así. contarlo tanto. Nada, fue lo que lo ayudó a ser quien era. Claro. Nos dejó todo esto. En la Biblia, porque esto, ¿no? La Biblia es como un recorte. Yo lo que tengo entendido es eso, que están los textos apócrifos que son como toda la extensión gigante que en realidad tenía la Biblia y que la Biblia es como esto, como el resumen del resumen. ¿Qué te reís, Mila? Se ríe de vos, por si no quedó claro. Pero si yo estoy viendo. ¿te puedo leer la letra Sí, de la obvio. canción? Porque es re linda. Déjame que la busco. Ah, bueno, todavía no la tenés. No. ahí la busco. Pero bueno, nada, como que me copaba mucho esta parte de la historia y tal vez, nada, compartirla un poco, si querían, porque me parece lindo como contar esta otra parte. Yo, de hecho, tengo el manuscrito de María Magdalena, Me Magdalena, encanta.
que es completamente hermoso. Pero bueno, Constantino, el que dijo, bueno, vamos a juntar todo lo que dijeron los apóstoles, dijo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Sí, esto se sí, esto no. tergiversó todo muchísimo. De hecho, yo en el libro que estoy leyendo de Encuentro con la Sombra, que es de distintos autores de psicología transpersonal, dice en un momento que Jesús dijo, no os resistáis al mal. Y vos fíjate que la Iglesia Católica fundó todo un miedo al mal y que el humano tenía que resistirse al mal y supuestamente el chabón dijo, no os resistáis al mal. O sea, así de tergiversada la secuencia. Encontré la canción. A ver, dale, contanos. Dice, hoy me sacrifican como cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario por no pensar lo mismo y decirlo, que los que abusan de mi gente a diario. Caen aguas desde el cielo, solo un mar de desconsuelo, se hace eterno este silencio lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz, pero van a ver un día, todo cambiará, habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor y será honesta como lo fui yo, o tal vez no. La espina ya está clavada, no hay perdón para el que aplasta, contando una sola historia a los que no encuentran solución. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz, pero van a ver un día, todo cambiará, habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor y será honesta como lo fui yo, o tal vez no. Potente. Tremenda. Yo lloro cuando la escucho, literal, es muy fuerte, es muy hermosa. Es que es... La cara de Mila de no entiendo nada de lo que están hablando. No, sí, lo entendí. Ok. Lo entendí. Profe, lo entendí, póngame 10. Acuérdense que yo soy el contrapunto acá. Claro, sí. ¿Qué pensás de toda esa historia? ¿Cómo Me te pareció interpela una todo obviedad eso? que es Jesús. Sí, No me es emocionó que- en absoluto. No, pero boluda, no está... Te está yendo la mierda. Pero no, o sea, todas sabemos que estaba hablando de Jesús, que no es que no sé, porque dice, mi madre me llamó Jesús, o sea, es obvio que está hablando de Jesús. Pero ¿qué opinas vos de Jesús? Pero trajeron como una revelación y fue como... no, pero por No, todo lo pero que porque dice resonó en su interior como... de la enseñanza, ¿me entendés? Que le dejó a esa persona que escribió esto de, bueno, algún día, ¿cómo era la canción? Todo cambiará, como habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor. O sea, la cuestión que el chabón en realidad era un... Sí, un revolucionario. Un revolucionario, pensador. un Mi papá pensador siempre me distinto. dijo, Jesús era un filósofo. Claro, re. ¿Me entendés? ¿No crees en eso? Sí, desde la filosofía sí. Sí. Pero por eso es como... ¿Y qué hacemos con Jesús? Bueno, Jesús, pero ¿qué es como esto de reflexionar qué es lo que te deja a vos su historia. Por ¿Fuiste a la ejemplo, iglesia alguna vez, Mila? Ah, ¿Tuviste algún tipo de- ya están pegados. de conexión? ¿Ya tu amiga? No, pero en otros programas. No me acuerdo. Sí, ¿Sí? Sí. En- Toda mi vida fui a la iglesia. Sí. Nunca escuchó. Toda la vida. Sí, hablamos cuando- de los miedos a confesarse, ¿Qué qué fue? pecados puede traer un niño. Ah, Sí, que fue el no me programa, acuerdo el programa igual. de las brujas, me parece que Íbamos fue. al coro, Fuimos al que nos re divertía eso. Quedamos las dos niñas de Jesús. Pero vos sentís que con su Ah. historia, con sus enseñanzas, no conectás. No. No te deja absolutamente nada. No es que no me deja nada. No, no me parece... ¿Odias a Jesús? No, Sí, la ni en verdad. pedo. Siento que está sobrevalorado, listo, lo dije. Ok. Solo eso. Ok. No, está perfecto que des tu Me opinión. encanta sí. que debatamos sobre esto. Sí. ¿Qué es lo que te parece sobrevalorado? Su mensaje. ¿Cuál es su y su mensaje figura. para vos? Ay, no, amiga, no me hagas esto. Y bueno, es un programa, corazón. Piense, voy a ir. piense. A ver, No, decí qué es lo que te genera como contradicción, qué es lo que rechazás, lo que te hace ruido. No es contradicción, me es insignificante directamente. Ok. La imagen de él, sí. porque la asocias directamente a la iglesia. Capaz que va por ahí la Porque negra. vos por ahí tenés, Claro. claro, vos Sí, tenés sí. algún dios o alguna diosa con la que conectes que te guste. No. Tampoco. Claro. Claro, las deidades en general, Claro. ¿no? Como lo santificado. Mm. Sí. Porque pasa mucho esto, que las personas que como que se pelean con la iglesia o se... A mí me repasó. Se corren. A mí también. Es como, no, Jesús y María y los arcángeles. Es como... Y quizás está bueno como empezar a desligarlo. Al menos eso fue lo que a mí me fue pasando. Y tomarlo como una imagen o como las deidades que Como un arquetipo. charlamos, claro, la vez pasada, de Shiva. Es como... Es una imagen... Así que la iglesia te cuenta un cuentito. Que justamente hay otro. Por ejemplo, esto de María Magdalena. Para la iglesia es la prostituta de Jesús. Sí. Y se le tiraban piedras y, bueno, ahí como... No fue la como prostituta muy- de Jesús, sino como No, la no, prostituta sí, sí, de la sí. historia. No es que él tenía. No, se dice eso. Ah, se ¿sí? decía eso, claro. mira. Y María Magdalena, lo que
tenían encuentros sexuales con Jesús en donde había como, bueno, un poco de esta energía de la activación de la Kundalini. Ella era una sacerdotisa de Isis y hay como todo un trasfondo, pero no es que era Que hablaban como del complemento divino, ¿no? Esto de que podemos decir de que ninguna energía masculina puede existir sin su energía femenina. Ellos eran como Shiva y Parvati, ¿no? La representación de eso también en Occidente, ¿no? Los dos portan una sabiduría enorme. De hecho, en los manuscritos y en muchas películas que se hicieron sobre María Magdalena, especialmente en la última, se muestra como esta conexión súper profunda que tenía. Claro. Jesús era la más allegada a él, por algo cuando él resucita es a la primera a la que se le presenta, ¿me entendés? Total, Como y que por había eso una conexión ella estaba muy ahí fuerte. también abajo de la cruz. Entonces, En la carta del colgado, en el after, en el after tarot, viste que muestra la imagen de después. Sí. En el colgado está ella dándole agua. Él Mirá. está colgado ahí, él le está dando agua. Bueno, de eso justamente hablamos en el encuentro que habíamos hecho, porque este agnóstico decía, este chico también, que estaba como medio diciendo, ¿Qué hago no sé, acá? me interesa, pero quiero conocer otra historia porque siento que hay algo más, porque eso es lo que le Claro. pasa al agnóstico, ¿no? Siento que hay algo más grande que nosotros, pero no sé qué. Claro, no- esa es no la diferencia encuentro- del ateo y el ponerle. agnóstico, ¿no? El ateo Claro. no cree en nada directamente nada, y el abre agnóstico como una puertita. Claro. ok. Exactamente. Y bueno, ahí lo que hablábamos, que un poco de esta historia no promovida, no promulgada, pero sí contada y por muchos, era esto de que primero Jesús tenía más hermanos. Después que sus padres no eran normales, pero más allá de porque, bueno, una haya sido elegida por Dios y demás, sino porque María no venía de una familia pobre, de hecho era sacerdotisa y tenía muchos conocimientos sobre esto de conexión espiritual y de ¿Posta? sanar No sabía y eso. demás. Sí, de hecho en la última película de ¿A eso te Netflix. referís con que no eran normales? Claro, para la época. Sí. Para la época, ¿no? Y el papá, José, era un esenio, que pertenecían como una especie, no sé si llamarle logia o qué, pero como un grupo que se dedicaba a estudiar muchísimas ciencias, dentro de ellas también la metafísica, O sea, y filosofaban. eran dos sabios. Claro, entonces se creció en un núcleo familiar entre dos personas que lo invitaban a cuestionar un montón de cosas, a preguntarse, ¿no? A buscar un poquito más, a darle una vuelta de tuerca. Y dentro de todos sus hermanos, bueno, él tenía prendida la antenita y captó todo eso. Y pasa que a los 14 años, él siente que hay mucho más que tiene que conocer del mundo y se sube a una carreta de mercaderes y se va por la ruta de la seda y llega a India. Y en India, en muchas ciudades de lo que ahora igual también es Pakistán, en India, en lo que hoy es Irán, y además hay registros de su paso. A él lo llamaban como el profeta errante, Isa. Y no solo hizo quilombo cuando llegó a Jerusalén, sino como que en India dicen, bueno, estaban los brahmanes que le vieron como que los brahmanes eran como los sacerdotes. Unos, sacerdotes justamente, y tenías castas en India, ¿viste? Los brahmanes eran como los más importantes, después venían los guerreros, después venían ponerle los artesanos y después como los trabajadores normales. Entonces había una distribución del poder muy tuqui. Jerárquica. Entonces a él llega, lo vieron como con un potencial, con una sabiduría gracias a todo lo cultivado. Él quería ir a aprender las enseñanzas de Buda y demás, porque era algo que los esenios estudiaban, porque estudiaban absolutamente todo. Por ende, José también lo sabía y él fue con esa curiosidad porque había algo en su tierra que no le resonaba. Los brahmanes lo agarran, él estudia un montón de tiempo con los brahmanes y después dice, che, pero ¿por qué esto no se lo cuentan a la gente? ¿Por qué solamente ustedes pueden leer los Vedas, estos textos tan importantes? Claro, y lo mismo con la Torá, que en ese momento era solamente para la lectura de los hombres. Exactamente. Las mujeres no lo leían. Y los únicos que tenían acceso a esa información eran los brahmanes y los kshatriyas, que eran los guerreros. Y el chabón dijo, no, yo voy a llevar todo esto que aprendí y la forma de conectar y las formas de hacer los rituales y la forma de ver la vida según los Vedas y la filosofía de la India al pueblo. Y Jesús se tuvo que ir de un montón de ciudades porque también lo quisieron matar, ¿me entendés? Él fue agitando y haciendo esto que era su convicción de el conocimiento no tiene que ser solamente de unos pocos, se tiene que abrir. ¿Quién es uno para negarle información al otro o para
no dejar que el otro hable y exprese su verdad. Entonces fue haciendo eso y después también pasó un tiempo en Alejandría y en Egipto y demás, y que eran lugares donde venía gente de muchos lados, con muchas creencias, y seguramente se empapó de todo eso, porque yo creo que para compartir un mensaje tan drástico, uno tiene que estar abierto y entender que hay personas que ven el mundo completamente diferente a como vos lo ves. Lo que decía Guille en el programa anterior, que comunicar es poner en común, ¿no? Entonces él claramente era muy pisciano, muy empático, él podía poner en común con muchas personas, podía conectarse con muchas personas. Ujú, totalmente. Y bueno, nada, y después todo eso lo lleva hacia su lugar de origen porque entendía que su misión estaba ahí, y bueno, hizo después ya todo lo que conocemos. Y hablábamos de esto, de que al menos a mí, personalmente, cuando nos preguntábamos esto de cuál fue el mensaje que le dejó a cada uno, el trascender el miedo, ¿me entendés? Porque era... Tenés que estar tenés que tener convicciones muy fuertes para saber que vas a sufrir, que vas a atravesar muchísimo dolor y que la gente te va a ver de muchísimas formas, tanto bien como mal, y sin embargo seguir adelante. Tenés que seguir adelante cuando sabes que igual te van a crucificar, ¿no? Entonces, y en el medio él flaquea porque es humano, ¿me entendés? Y dice, ¿por qué me has abandonado? Y bueno, no, y después no, él tiene que hacer todo un trabajo interno en eso, que para mí es mucho de lo que propone el yoga. Y él estuvo un montón de meses en Tíbet, y hay registros que, bueno, hay un chabón, creo que tengo acá el nombre, espera. Porque esto es información real, que la pueden buscar, gente. Hay un tipo que se llama Nicolás Nitovich, que era un ruso que le interesaba como toda la arqueología y la historia de la India, y va a India como a investigar, ¿no? Y se encuentra que uno de estos monjes les dice, mira, esto me parece que te puede interesar, yo sé que tu credo es y bueno, por acá pasó tu maestro. Y le presenta todos los manuscritos, donde decía, bueno, Isa, el profeta errante, cuenta un poco su historia, sus enseñanzas, lo que hacía ahí, y después hay otro que dice que se habían enterado que murió crucificado en Jerusalén y que había hecho tal y tal y tal cosa antes de morir. Entonces, claro, dijo, che, está hablando de Jesús. Lo lleva al Vaticano, y el Vaticano le dice, sí, ya sabemos. Pero ¿por qué no cuentan esto? ¿Y por qué no creemos que sea relevante? Y para mí es recontra importante, porque es el hombre que buscó, el hombre que cuestionó, ¿me entendés? El humano que dijo, che, a mí con esto no me basta, y no me voy a quedar con lo que me dicen. Sí. Voy a investigar, sí. ¿Entendés? Entonces yo cuando conocí toda esa historia fue cuando dije, ahí conecto más con este maestro. Sí. Porque no era alguien endiosado, no es algo re difícil de alcanzar, qué sé yo, la conciencia crística. No, es algo que si vos podés trascender el miedo, ¿me entendés? Podés conectar con Dios, ya sea la forma en la que uno lo perciba y demás. Entonces dije, wow. Y sí, requiere de un esfuerzo, requiere un trabajo. Sí, a mí lo que me había pasado mucho era lo que dijo Pri recién, que creo que es lo que le pasa a Mila, que tiene que ver con esta cuestión. Ella sabía lo que le pasaba, ¿no? Pero sí, yo sé lo que te pasa a vos con Jesús, amiga. Boluda, ¿viste lo que me hizo? No, es que el chabón te regosteó, amor. ¿Desapareció cuántos años? Desapareció un montón de años. ¿Quién, Jesús? Sí, claro. Estoy re perdida. ¿Cómo dice? Ni pregunto porque... Bueno, no sigan el tren geminiano porque quedan en cualquier lado. Cuestión, en fin, a mí me pasó un montón de tiempo de rechazar a la institución católica, rechazar a la iglesia como tal, porque no adhería a sus usos y costumbres. Pero después esto, ¿no? Empezó todo con el tarot, porque cuando me hago el número de sendero yo termino siendo 12, termino siendo el colgado. Mira. Y yo ya sabía que esa carta representaba a Jesús. Y no entendía muy bien por qué, y de repente se empezó a vincular con esto, la imagen de Jesús, con la imagen de alguien que tiene una opinión distinta al ambiente y que va a sacrificarse con tal de compartirla. Que no le va a importar ser la oveja negra o lo que digan de él, contar de decir, che, yo pienso esto, para mí es así y para mí hay que yo me estoy preguntando esto, yo estoy pensándolo de esta forma. Y ahí recién empecé a conectar con esa imagen, de nuevo, más allá de lo que la iglesia construyó sobre él, que creo que es algo que está completamente alejado realmente y súper recortado de lo que él realmente como persona fue. Igual quiero poner un contexto, que igual seguramente hay un inconsciente. No, odias a Jesús, ya lo dejaste. No lo odio ni en pedo. La escuchaba a Orange hablar y me recontra atrapa, quiero conocer su historia. También hay algo de ignorancia, ¿no? Como toda una parte que claro, es que no saben, pero ¿por qué no nos contaron?
pero digo, no es con Jesús. Yo no idealizo o no sigo a ninguna deidad. Claro, claro. El tema es ese, ¿no? Como No. verlo como deidad. Para mí no es una deidad. No. Para mí es un maestro. No tengo maestros. Ujú. Soy como Autodidacta. No, bueno, habría que ir, Soy mi propia religión. No, ascendente en Aries, recontra. es digno de capaz de analizarlo y debatirlo, ¿no? Pero Y sí. soy más de esto. Ustedes son mis maestras. Ah, ¿Entendés? El ahora, la tierra. Sí. Claro. Tauro. Real, no. Si me preguntan, hasta en algo tan banal como no sé, un famoso, Claro, seno. Las personas que Claro, a mí representan. me repasa eso también. Las personas. Cantante favorito, no tengo. Actriz, actor. Soy la primera persona que No. conozco que dice Sí, lo boluda, mismo. no. ¿Posta? Yo soy igual. Sí, sí, es como que Que no me idealizo encantan, hay un ninguna montón, figura. sí. Me gustan algunos cantantes, todo, pero es que, ay, No. no me pasa. Claro, Yo no idealizo a personas vivas. Primero. claro. Ni a palo. Pero en este caso... ella re defendía su postura, ¿no? No, pero- Aguanta Jesús, sí, loco. A Jesús se está pasando por aquí. Jesús se está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. No me la sé, la alegría esa, ¿no? viene, La tristeza va, la tristeza va. Y cuando pasa. Hermoso. Hermoso. ¿Ves que soy una niña de iglesia? Bueno, y ahí era como... esto de primero, no idealizo a ninguna persona viva. Y esto de... Me parece igual también súper importante... Esto porque es mi forma de ver las cosas y de tratar de aprender Sí, y demás. Chanchi, decime. Es recontra valioso esto que también traes porque yo aprendo mucho de las personas que me rodean y a todos, incluso al que no me cae bien, lo considero también un maestro. Pero viste ahí como dándome vuelta, me parece súper importante mirar hacia el pasado, evaluar un poco la historia, fijarse, ¿no? Como con qué me quedo de todo lo contado, porque al fin y al cabo lo que no queda de la historia es lo contado, entonces qué decido Y como... lo que vos elegís creer. Sí, Porque también. cada historia está contada. Y en torno al ¿Por quién cumpleaños de Jesús, esto toco de oído, pero sé que hay como que hay varios dioses o maestros que cumplen el mismo día. Ah, no tenía Había idea. escuchado de Buda, no sé, y No, otros ni idea. maestros más. ¿No tienen esa teoría? No, ni idea. no. Solo sé eso. Les quería preguntar si sabían porque no sé más, pero No, ni idea. Hay otro audio. a ver. Ay, a ver. Qué panga. ¿Se me paran de manos con Jesús? ¿Qué A ver, dicen? hacker. Mándelo. Creo que es de balance. Ah, ok, igual no Buenas, gusta. hola chicas, les mando un besote gigante a todas, soy Cami. Y bueno, nada, venía a compartirles también lo que a mí me pasa, que me siento re como Mila, de que bueno, a mí me pasa un montón también de rechazar como la figura de Jesús, pero bueno, porque sí está muy vinculado en la institución iglesia, pero también me pasa un montón de como rechazar esa idea de religión en general, no es como con el catolicismo o el cristianismo, sino como cualquier religión, de esas instituciones que se ponen como en pirámide, en donde bajan mandatos y formas que vos tenés que cumplir para hacer el bien y si no, está mal. Como que me molesta esa idea y me parece como que quizás es lo más bonito que tienen. Es como el concepto, la enseñanza, pero como que me cuesta también un montón seguir como esa idea. Muy de Aries me parece, todo. Cami tiene el sol en Aries. Hola, Camiluchis. Cami es la que ¿Cami te en la saludó, fiesta? claro, la que te Ah. saludó en la fiesta. Sí. Pará, fue a Mi la Cami, vermu. claro, sí, ¿No? porque yo le dije que se venga a tomar un vermú Sí, conmigo, sí, pero no sí. paré de tirarle cartas a la gente por 6 horas seguidas. Ah, creo que fue la chica que nos saludó, es una chica rubia. No, No, morochita de pelo morochita. cortito tiene un rodete. tenía un rodete. No, ni sé, idea. no sé. Nada, sí, obvio. Es que también lo que pasa es que hay una generación, yo creo que esto ya lo dije en algún otro momento. Nosotras somos generación Plutón en Escorpio. Ellas son generación Plutón en Sagitario. Sí. Malditas jóvenes. Cuando Plutón pasa por un signo, lo que hace es decirle, bueno, vos o te transformás o te mato, básicamente. Mm. Y en el 95 Plutón entra a Sagitario y Sagitario es la religión monoteísta, es el creer que hay un camino, que hay un Dios, que hay una verdad. Entonces hay toda una generación de jóvenes con crisis de fe, porque obviamente que no van a creer en lo que le plantearon, ya que saben que es un cuento mal contado en ese sentido o recortado. Entonces tiene mucho sentido, o sea, es una cuestión generacional que se pone en juego. Súper, súper, súper. ¿Cómo era esto de que nacimos en generación de qué? Plutón en Sagitario, ¿Dónde nosotras. estaba? ¿Dónde estaba la contra? No, pero porque no entendí, Plutón- me parece re interesante. Plutón
Sí. Pasa entre 15 y 20 años por signo. Ahora Ok. cuando decimos, Plutón entró en Acuario, bueno, tenemos 20 años por delante de Plutón Sí. en Acuario. No hay apuro, digamos, en Claro. ese sentido. Pero lo que pasó fue que a partir del 95, 96, yo justo tengo Plutón en el último grado de Escorpio. Pero a partir de mitades del 95 para adelante, 96, Plutón entra en Sagi. Sagi representa esta cuestión monoteísta de que hay una verdad, un camino, un Dios, una dirección que seguir. Claro. Una creencia sola que me va a llevar a un propósito, a un sentido trascendental. Entonces, cuando Plutón entra en un signo, lo que generacionalmente hace es que todas esas personas tengan que transformar esa idea. Entonces, ustedes como generación vienen a transformar creencias, vienen a transformar su versión de la religión, su versión del positivismo, su versión del sentido, del propósito de sus vidas. Mientras que nosotras, generación Plutón en Escorpio, o sea, la generación que nació más o menos entre el, creo que 78, 79, más o menos, hasta el 95, tenemos Plutón en Escorpio, y el trabajo de transformación sucede con otras cuestiones, sucede con nuestros traumas, nuestros miedos, nuestras angustias, aquello que nos pesa, ¿no? Y todo lo que nuestros padres no dijeron y lo que no pudieron expresar emocionalmente, todas las emociones que guardaron, nosotras las sacamos a la luz y ta. Pero son trabajos que se van dando generacionalmente y que por eso los jóvenes... Sí, yo digo, Está cuando vieja. me siento como Sí, que sí, estamos sí. hablando con una señora y nada. Pero los chicos que tienen ahora de entre 20, 27, 28 en adelante, hasta incluso, sí, no me acuerdo cuándo entró específicamente en Bueno, Capricornio, no importa. pero aproximadamente esa edad, entre 15 y 20 años pasa. Estos son personas que tienen crisis de fe y que su mayor transformación, obviamente que está bueno ver la carta de cada uno y ver Sí. en qué casa cae Plutón y y qué aspectos tiene, porque para cada uno va a significar algo distinto, pero si tengo Plutón en Sagitario, la transformación más grande de mi vida va a venir de la mano de cuestionarme mis creencias, cuestionarme esos dogmas que me pusieron, esa linita, ese único caminito disponible a seguir y, bueno, poder hacer otra cosa, ¿no? Siento yo con eso. Hay un libro Sí. que está muy bueno, que se llama Caballo de Troya, Ujú. pero no habla de caballo de Troya. Es un libro que habla así como un poco de Jesús, es medio ciencia ficción, aunque muchos dicen que esto de verdad pasó. Pero es un libro que lo que dice es que se había construido una máquina del tiempo para poder ir hacia el pasado. ¿No? Lo único que podía hacer esa máquina del tiempo era ir hacia el pasado. Entonces, cuando le quisieron probar, dijeron, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y claramente, o sea, en un planeta en el que prima esa religión, fue como, bueno, vamos a comprobar si Jesús existió o no. Y bueno, un chabón viaja al pasado y bueno, cuenta como toda la experiencia de haber estado ahí, pero con los ojos frescos, ¿me entendés? De investigador, ¿me entendés? Y de querer comprobar y de querer seguir y de querer... Y que bueno, que adapta el discurso que él da como en una montaña, el que dice, benditos sean aquellos que crean en mí sin haberme conocido, y como que lo mira a él, como que sabe que él viene del futuro. Entonces empiezan a tener también como con una relación medio en la que yo no te digo que vengo en el futuro y vos tampoco me decís que lo sabés, pero los dos sabemos, pero igual te voy a enseñar lo que enseñé y no voy a distorsionar absolutamente nada de la historia, ¿no? Entonces, y es un libro que me parece remil flashero. ¿Ustedes si podrían ir al pasado? ¿A dónde irían? Me estaba preguntando si iría al pasado. No algo personal, histórico. Ah, Sí, no, yo no iría al pasado de mi vida, yo creo que lo que viví, lo viví, ya está. Pero algo histórico que le llame así como mucho la atención. ¿Cuál fue la primera creación del mazo de tarot para sacarme la duda si realmente viene de Egipto o viene de Italia? Porque están esas dos historias, ¿no? Como que no se sabe de dónde realmente vino, entonces, nada, me gustaría saber cuál fue el primer mazo que se creó, realmente. wow. Qué buena onda. ¿Y ustedes tienen idea? Le tiré esa pregunta Ay, lo así mío como es re banal colgada. igual. A ver. Ah, bueno, obvio. ¿Vieron cómo se llamaba esta serie? Volver al futuro. no, pare, no me acuerdo el nombre.
Ay, esta serie que de Bridgerton. Ah, Yo volvería sí. a esas épocas, que es la Edad Media, no sé bien. Sí, amiga, estoy leyendo los libros y estoy como... quiero No, vivir pero esa. es porque los Cachombita. vestidos y el momento ese de encuentro en la sociedad donde bailan. Con enaguas y peinetas y todas esas Me cosas. parece hermoso. Dicen que tenían un No sé olor a si- chochi abajo de esos vestidos. Yo me parece será por mi sol en Libra dracónico, pero todo ese mundo me encanta. Que Es vos como sabés digo, que la mujer la wow. pasaba como el orto, pero vos querés pasarla pero como el yo quiero ir a orto, ver sí, qué onda. sí. Un día. No te digo que realmente si yo elegiría, me quedaría en esta época. Pero me da esa curiosidad de cómo fue ese tiempo, ¿no? Como... En Palacio. Más vale. Claro. claro. A mí Obvio, como acontecimiento obvio. histórico, no sé por qué, me llama muchísimo la atención todo lo ocurrido en el Holocausto. Wow. He leído Ahora muchísimo. vos vas a sufrir de una. No, boluda, pero he leído muchísimos libros, ver películas de eso. me Tranquila, fascina. respuesta de la piba. Y la paso como el orto, o sea, porque sufro cuando la veo, pero hay algo que me llama muchísimo la atención. Bueno, ¿viste que como esto que dicen que todos los hombres están como obsesionados con el Imperio Romano? Ah, sí. No, es verdad. Bueno, muchos verdad. también se obsesionan con la Segunda Guerra Mundial. ¿Será? Muchos se obsesionan con Cleopatra y Egipto y esas cosas. También, Pero ¿no? hay como momentos que convocan a mucha gente. Sí. Para mí debe tener algo que ver con vidas pasadas. ¿Abrimos los Sí. registros? Y para hablando de, Capaz que- de esta energía así como dolorosa. Y de para, Jesús. preguntaste por si le habías visto el pito a un judío también. Ahí pienso que hay algo conectado Ah, acá. no tendrás Yo tengo de- escucha no lineal, la desarrollé en coaching Viene algo, ontológico. viene algo por ahí, ¿eh? Yo estoy recibida de coaching ontológico para los que no lo sepan y lo que entrenamos es la escucha no lineal. Entonces, ahora si esto, Claro, dijiste lo la otro, comesa. yo uno cables. Bueno, Sí. ¿me das un turno para abrir los registros? Sí, obvio. Vengo a decir algo polémico. ¿Qué? Los pitos de los judíos. No. Basta, Mila. Supuestamente, la humanidad empezó a desarrollar realmente la empatía a partir del Holocausto. Porque antes de la secuencia del Holocausto, nosotros todos creíamos que cualquier cosa mala que nos pasaba como humanidad, cualquier genocidio, o cualquier guerra o cualquier cosa tremenda, era castigo divino. Todo era castigo divino. Claro. Y el Holocausto fue la primera secuencia histórica que queda claramente puesto de que no, esto no fue un castigo, fue alguien que Malo. que hizo todo esto. ¿Y por qué polémico decís? No, polémico en el sentido de que Me parece de hecho lo más sensato. no, de que polémico en el sentido de que La empatía recién empieza a desarrollarse. la ahí. empatía recién empieza a desarrollarse ahí, es algo muy nuevo para nosotros. Neptuno, como planeta que rige la empatía, es algo muy nuevo para nosotros, o sea, lo descubrimos hace muy poco relativamente también. Y no, digo que me parece polémico en el sentido de esto de que vos a veces estás en contra de pensar todo lo que nos ocurre como algo necesario para nuestro crecimiento, ¿no? Y eso que mató a tantas personas, al fin y al cabo yo lo estoy planteando como Yo estoy que... en contra de eso. No, como esta cuestión de... Recién me entero, dice. No, esta cuestión de pensar que siempre lo malo que nos ocurre tiene un fin trascendente y un aprendizaje que yo puedo tomar de eso. Cuando hablamos del perdón, ¿te acordás como toda esa parte que surgió? Lo podemos volver a debatir si querés. Lo podemos volver a debatir el año que Sí. viene. Tenemos todo un año para Ok, debatir genial. cosas, mi amor. Estoy acá lista. Pero, ay, ay. pero eso, pensar el holocausto como algo que nos hizo más humanos, que nos hizo conectar con el dolor humano. Ok. ¿Sí? Nada. Pero temas. te irías, o sea, si vos tenés una máquina, te vas. Sí, es al- algo a que ver me a toca una Hitler. fibra interna, sí, que me sensibiliza un montón Ok. y me interesa. Mira. Bueno, a mí eso me pasa porque me hiciste acordar que, bueno, viene justo a tema con la crucificación de Jesús. Que volvemos Jesús la puta. Pero, pero te juro, si Deja voy de a pelearte con él. algún hecho histórico así es como que siento que me Hashtag reconmueve soltar. el hecho de cuando lo crucificaron, estar ahí. Se están riendo. No, yo te estoy escuchando. Pero estoy seriamente. hablando en serio. de ella, es una tarea. Es No, yo que te estoy debe escuchando en ser serio. re fuerte realmente estar en ese momento presenciando eso. Me imagino como la imagen y es como, qué fuerte. ¿Se imaginen que eso pase ahora? Pero no sería más fuerte, tipo, ver que alguien revive, tipo. También. La bueno, resurrección, más vale, tal sí, vez. sí, sí. Tipo, Olis. El chabón. Miren, me clavaron un montón de cosas y acá estoy. Yo creo que ahí, Bueno, ahí es cuando la qué sé cagaron, yo. porque esa es con la gente, al menos creo yo, es la parte con la que menos compra la gente de hoy en día. No, como no creo que resucitó, es re imposible resucitar, entonces no creo en todo esto y desestiman toda su historia, ¿no? Claro. Eh, El otro día Martina trajo esta teoría Sí. de que
Jesús no murió desangrado, sino murió por la posición de los brazos, porque uno termina asfixiándose. ¿Eso la sabían? No, mira. Hay una teoría anatómica que es que en realidad esto, si vos pasás X cantidad de tiempo con los brazos levantados, no sé, porque no soy médica, qué sucede a nivel respiratorio, que te falta el aire. Entonces, en realidad, Jesús murió asfixiado. Sí, totalmente todo lo que dijo, sí. Y tal vez también por la lanza que le Bueno, clavaron. Jesús Claro, murió parece. asfixiado y no desangrado. Primero se quedó sin aire y no por falta de sangre. Mirá. Entonces el otro día, Martina, ya que estamos acá, me trajo esta teoría y me dice, tiene que pasar X cantidad de tiempo. Creo que eran 15 minutos. Y la boluda fue a levantar. Y yo perdí 15 minutos de laburo. Así. Ay, Te Dios. querías morir. O sea, estabas Ella dispuesta e- a morirte ella para era Vos querías Jesús. confirmar la teoría que le dijiste a tu psicólogo. Mila era Jesús al final. Che, tengo una pregunta antes, porque nos queda poquito tiempo. A ver. ¿Quedó ¿Qué hora alguna es? otra pregunta? Hay un montón de Hay un preguntas. montón. Ay, no, La verdad que pero hay- no trajimos nada. hay Dijimos que muchas. íbamos a decir lo que la gente No, pero decía. fuimos contestando bastante. ¿Sí? Sí. A ver. Rituales son ya la 25. Sí, por Rituales eso. ya la contestamos. Se ríe más vino que nos vamos. Podemos. Para que no. Ahí está. ¿Podemos amar al otro realmente? Bueno, esta tema como aparte, me parece. ¿Podemos amar al otro realmente o solo amamos y odiamos cosas de nosotros mismos en el otro? Esa está para debate de vínculo, de amor, es como muy profunda, ¿no? Es profundísima. ¿Quieren decir algo? ¿Hay algo como para...? Yo le recomiendo que vea un video que vaya se a llama... Sí. Que se llama The Cosmic Egg, el huevo cósmico, de Cursor Hates. No lo voy a pronunciar bien, pero el canal es algo así. Que es un video muy bonito y muy explicativo en base a esto que está planteando, ¿no? El huevo cósmico es como una teoría también cosmogónica del origen del universo y plantea esto de que vamos, bueno, no se lo quiero spoilear, anda a verlo, porque vayan a verlo porque es un lindo video. ¿Vieron estos videos en TikTok que se viralizaron de las llamas gemelas? Ah, ahora no, No, vi. cero. No. ¿Y saben algo de llamas gemelas? Podemos charlarlo en próximos programas. Bueno, tal vez uno de los programas para cuando volvamos después de Año Nuevo puede ser tocar este tema de las llamas gemelas, esto de lo que uno ve en el otro. Llamas gemelas, Sí, almas re. gemelas son cosas diferentes. El ¿no? karma y Como el dharma también en los vínculos. Está bueno. a full. Bien. A full. Bueno, tenemos programa y hay una buenísimo. chica ¿De que qué? puso el contacto con guías espirituales o seres con conciencia superior. Y eso lo hablamos el programa pasado con Guille de Claro. Registros Acálicos, así que lo pueden ir a ver. Es el programa 11. Exactamente. Así Así que todo 12 programas, yo no lo puedo creer todavía. Wow. es un montón. Para mí empezamos hace 2 semanas. Sí. Es verdad, pasó re rápido. Sí, sí. Che, ¿me pasas uno de esos productos que están ahí arriba de la mesa? Cierto. ¿De qué marca? Bekim. De Bekim, por Oh, favor. Son de hay Bekim, los ¿no? productos de Bekim. Ay, buenísimo, porque siempre elijo Bekim. Bekim, innovación constante en tecnología capilar. Así que muchas gracias por auspiciar este hermoso espacio. Pueden escanear el QR para ir a ver todos sus productos. Han sacado como una línea también de aromatizantes y ambientes textiles que están espectacular y tengo entendido que se vienen muchas cositas lindas para el hogar también. Así que Se sigan. vienen cositas. Para cerrar, me gustaría, ya que Sony 28, que pensemos, primero, si no nos mandaste tu foto brindando, mandala, arrobanos, etiquetanos que te queremos ver brindando con nosotras. A ver, levanten sus copitas, así tenemos la Saquen foto a la pantalla Ahí está, espera. ahí. Para- y sí, sí, brinden gracias, con puta. nosotras. No se tapen la cara, así me perdón. sirve para el video. Ok. Ahí está. Divino. Me gustaría... ¿Por qué tan así? Con la mano izquierda del corazón. La La puta madre. Yo Yo no me la sabía. pasé, recién me la pasé en el chat. Ustedes lo Nunca vieron. brindé con la izquierda yo. Yo sí miro los ojos, 2 veces con agua. A los Tampoco eso. ojos. Y Bueno. supuestamente es el que no apoya, no folla. Ah, está el video de ese. Es El que verdad. no revuelve, no te la mueve. No sé. No, no. Para. Cerrame el programa, puesto. Esos rituales no los tengo, la Encima verdad. después de acá nos vamos a un encuentro que hace Cami A seguir- de sí. gin, astro y pintura. Yo no sé Ah, cómo va a quedar. hermoso. Yo no sé cómo va a quedar ese cuadrito ya con el vino que tengo acá, con el gin que me No voy sé tomar cómo voy a ayer. atender las sesiones de mañana. Nah, no mañana se cancela todo. Ellos ya van cerrando el año, me encanta. Mañana me voy a la playa. Ay, qué lindo. Ay, qué Bueno, hermoso. quería dar envidia a la piba. Sí, no, envidia ¿A no, qué- a qué pero parte? Lo quiero hacer real, a Mar del Plata. Oh, qué Voy a lindo. encallar en la arena y voy a tener el culo ardido. Pero voy a volver Hermoso. así. ¿Te vas a las playas del centro o a las playas del faro? No, a Punta Mogotes. Ay, qué Ah, lindo. es re tranquilo. Usa protector solar, no usas pelota. No uso. Sí. Chicas, yo tengo una Hashtag tablita. terraplanista. ¿Vos me estás jodiendo que no usas protector solar?
Tenés que usar. Mira, Tenés que usar protector solar. Mostrale. No sé qué te va a mostrar, pero me quemé mostrale. toda. Mira. Lo podemos debatir. No. Me fui a comer otro programa. un costillar con mi abuelo. Traemos a Gaby. Hacemos otro programa de por qué tenés que usar protector solar. Sí, sí, Bueno, sí, que no me quemé. tanto. No, Pará, no va. yo tengo a quien traer para que le haga la contra Gaby. Yo a Gaby ¿En lo serio? amo, pero... Sí. Bueno, dale. Se ¿A vienen- quién? Se vienen muchas cositas. Mi tío es médico, pero es hiper recontra naturista y mira. te va a discutir, pero Ok. hasta la tintura que te tapa la cana. Bueno. Uy, Así bueno, que que venga, se puede me picar, gusta. Se vienen muchas cositas en el puede picar. 2025. Bueno, gente. esperen, quiero cerrar el programa con algo. Algo, cada una, que les deseen a los oyentes. Ah, me encanta. Empezamos por Cami. Les deseo que puedan encontrar ese espacio de paz interna más allá de las situaciones turbulentas que la vida les traiga. Bien. ¿Mila? Me robó el deseo. Iba Ok. a desear paz. Para que lo cambio rápido. ¿Qué les puedo desear? ¿Vos, Más Pri, allá de tenés paz. uno? Pri tiene. Dale. Yo les deseo presencia. Para mí es re importante la presencia, el estar en el momento en el que están y saber agradecer eso que están viviendo, eso que están transitando, eso que les está pasando, que realmente puedan conectar con la gratitud del presente. Eso. Hermoso. Hermoso. Yo les deseo que, ya que estamos en este programa, que se hagan cargo. Ok. Bien, ¿De qué? me gusta. De su vida, pues estamos muy acostumbrados siempre a echar la culpa a la herencia, a Al los pasado, astros, a a la los psicóloga. traumas, sí. Ah, no, porque soy así. Y hermano, sos el único dueño de tu vida. Entonces, hasta que vos no te hagas cargo de tu vida, nada de lo de afuera va a cambiar. Hacete cargo. Hermoso. Yo deseo que puedan reconocer su luz, que puedan reconocer lo lindo que muy fácilmente pueden ver en otros, en ustedes mismos, y que también puedan darle espacio a las sombras, que las inviten también a construir. Hermoso. Integración. Deseo integración. ¿Podemos cerrar de una forma musical? ¿Cuál? Para cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, empieza por ti. Nadie se sabe. puede cambiar. De lo nuevo. Bueno, Gracias. Empiezo yo primero. Me encanta. Vengan a un karaoke. Nosotros todos los martes hay karaoke acá en Verazategui y podemos ir Espacio de juntos. chivo la semana que viene y el lunes, porque el martes es 24. Así que el lunes 23 nos vemos todos en la Pirca para karaoke previo a Navidad. Karaoke con Jesús. me Con mi encanta. burrito sabanero y camino de Belén. Mi bur- Mínimo esto después de la Pirca nos tiene que invitar un tinto de verano a cada una. Espacio publicitario y sin... Espacio publicitario. Así es. Hay que Sin poner- mostrarle esto a la pirca, ¿eh? Yo se lo voy a mostrar. Totalmente. Gracias, gracias a todos los que estuvieron ahí Gracias. en este programa, en los anteriores, realmente, o sea, es muy, no sé, para mí es muy zarpado y muy potente, por más de que haya 5 personas viéndonos, yo saber que le estamos hablando a alguien y que ese alguien está ahí brindándonos su tiempo, su atención, su presencia, que como dijo Pri, es algo muy valioso. Gracias, esperamos ser de retribución para ustedes. Cuenten, al menos yo me despliego yo, ¿no? Ujú. Cuenten conmigo, cuenten con nosotras para lo que sea que Totalmente. necesiten. Nada, y Acá eso, acá estamos. Entre las muchas boludeces que decimos, también decimos cosas muy valiosas. Así que presten atención, por favor. Y quédense ahí que el programa que le sigue al primero, que no sé cuál sería, el primer programa de enero del 2025, vamos a venir con muchísimas cosas nuevas, muchísimos más debates. Y bueno, nada, ahí a revolver, así a ver si contagiamos el bichito de la curiosidad. Tírense lentejas. Tírense lentejas. Pónganse abajo de Hagan la el mesa, ritual de los laurel. laureles. Y bueno, hagan lo que quieran, pero tengan siempre en cuenta que lo importante es lo de adentro, ¿sí? Besito. Adiós. Feliz Navidad. Feliz año. Año nuevo. Nos vemos. Gracias. Gracias.